Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes buenas tardes, aunque el tiempo no lo marque aquí en el AMBA, ¿sí? El tiempo es feo, ¿sí? Llueve, deja de llover, amaga salir el sol, vuelve a llover. Y esto va a mejorar, dicen, para el fin de semana, que tendremos un fin de semana con mucho frío. Y que este tiempo se va a extender hasta terminar el otoño. Ya se anuncian para la semana que viene días como el de hoy o el de ayer, con lluvias intermitentes, algunas intensas, cayó granizo en Buenos Aires hoy. Y después un semestre, dicen los meteorólogos, sin lluvias casi hasta el final. Bueno, después veremos cómo pega esto en el campo y en nuestras cosechas. Pero quiero poner la cara del Milei en el comienzo de la semana. A ver cómo era el estado de ánimo del presidente de la República. Enojado, estaba enojado. Estaba enojado, no le salían las cosas. No la embocó con el tema de la marcha, cómo solucionar el tema de la marcha. Y cómo termina la semana Milei. A ver cómo termina la semana Milei. Feliz, termina feliz, ¿sí? Se han dado algunos resultados económicos que él ha publicado o retuiteado o reposteado, que se lo muestra feliz. Más, se aprobaron ayer en comisión dictámenes que van a tratarse el próximo lunes y martes y parte del miércoles en la Cámara de Diputados, donde cree él y su grupo que van a salir favorables encaminándose hacia el Senado. Pero a mí me gustaría brevemente, antes de charlar con Mariano y presentar al primer invitado de la tarde-noche aquí en Buenos Aires, hablar de la marcha del otro día. Me dijo, otra vez con la marcha, sí. ¿Sabe por qué? Porque realmente se dijeron cosas muy ciertas con respecto a lo que pasaba con las universidades argentinas, por ejemplo, que no les había llegado la financiación de acuerdo con los términos previstos, ¿sí? Una financiación que tiene como parámetro el 2023, con todos los aumentos producidos en el 2024, no hay equivalencias. Me parece que en la reunión de la semana próxima, el día 30, allí sí seguramente aclararán entre los rectores y quienes los atiendan por parte del gobierno, ministro del Interior, jefe de gabinete, me parece que en esos términos tiene que tratarse el tema. La ministra de Capital Humano, dicen que puede llegar a ser ella, tratar el tema realmente de la universidad en cuanto a los pesos, ¿sí? Ahora, a mí me gustaría también que los rectores hablen en cuanto a la calidad de la universidad. Porque ya sabemos que la calidad de la educación en la escuela primaria y en la escuela secundaria, sin ningún retén por el medio, porque los chicos, sabiendo o no sabiendo, pasan y llegan como llegan a la escuela secundaria, solo el 15% sabiendo realmente lo que hay que aprender en los dos niveles, en el primario y en el secundario, solo el 15% sabe matemáticas y lenguas centrales y el resto de la educación. Y además saben armar frases, saben leer, saben contextualizar. Ahora, el resto no, esos son los chicos que van a la universidad. Y en el camino a la universidad se producen deserciones ya en el CBC y después el mayor índice de caída del interés por parte de los alumnos en la Universidad Argentina es en el primero y segundo año. Y quedan muy pocos, son muy pocos los que terminan cuando iniciaron el primario y tenían como idea terminar el secundario. Son muy pocos, realmente son cifras menores. Hoy me decían algo así como el 20%, hay algunos que hablan de un 50%, son cifras que seguramente serán publicadas y tienen que ser publicadas para saberlo, porque a ellas vamos a tener que atendernos no solo para el tema económico, sino también para el tema educativo. Ahora, ¿esto tiene que ver únicamente con la universidad? No, ya sabemos que vienen de una primaria en la que no tienen ningún obstáculo, si no aprenden nada pasan igual, y en la escuela secundaria si no rinden materias es lo mismo, ¿sí? Dale para adelante, y así llegan desprovistos de educación a la escuela, de la escuela secundaria a la universidad. Entonces,
A mí me parece que está bien, exigir que económicamente la universidad tenga su presupuesto es correcto. Que ese presupuesto pueda ser auditado me parece que es mucho más correcto para tener un presupuesto transparente que la universidad pueda mostrar con orgullo, como orgullosa muestra, calidades de otros tiempos, que no da la sensación que se dan ahora. ¿Por qué? Porque son bajos los niveles de alumnos que terminan las materias en la Universidad de Buenos Aires. Quería dejar este comentario como final para que los rectores que vayan a hablar con la señora Petovelo lo recuerden. Aquí están nuestros números, no nos alcanzan, y ella le diga, bueno, acá está la educación y tenemos nuestros números y tampoco nos alcanza, porque está claro que le damos presupuesto para que ustedes atiendan a tanta cantidad de alumnos y resulta que en primero y segundo año hay un montón que se van. Sí, ojalá se entienda. ¿Cómo le va, señor? Fernando, es muy interesante lo que remarcás, porque Petovelo, el presidente Milei en general, lo que baja la línea en el problema con las universidades y con la educación en general, lo que vos estás remarcando, que es cuál es la calidad educativa, cuál es el futuro que estamos formando con los chicos. También es cierto que hay una cosa que la universidad pública tiene el 90% de su presupuesto, algo así como 1.7 billones, que fue lo que se gastó el año pasado, en sueldos. En docentes y no docentes. Docentes, o sea, el 90% se... Mucho más a mi favor. Sin duda. Si realmente se aplica eso para los docentes, la educación debería ser de altísima calidad. Los alumnos deberían estar atraídos por esos docentes que realmente les dicen, quédense acá, que yo les voy a enseñar de la mejor manera. Sin duda. Y lo que el gobierno... No es culpa únicamente de ellos, no de una educación deficitaria que viene de primaria y secundaria. Claro, eso es lo que dicen los rectores. Los rectores que te remarcan, dicen, con cierta razón también, para abrir el programa, que dicen, recibimos a chicos que realmente no comprenden lo que leen desde la secundaria. Claro. Y nosotros, en primer y segundo año, no queremos hacer lo que hace la secundaria y la primaria de la Argentina, que es promocionarlo sin aprender. Entonces, ahí yo te preguntaría, tema, ¿no? Bien. Dígame, señor rector, Mariano, si usted sabe que el promedio es del 20% que llegan, vamos a ponerlo más exagerado, el 50%. No tiene culpa usted, ya venían de aquel tiempo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en cuanto a la educación primaria y secundaria? Ustedes podrían tener participación en ella para estimularlo, y además no me pido un presupuesto por el 100%. Bueno, ahí está el tema, estoy de acuerdo. ¿Sí? Con lo que decís. No, el acto, y siempre lo remarcamos acá, y eso lo dijimos con datos en su momento, es bastante, ya parece viejo en la Argentina, pero la marcha fue por el sueldo docente, por el sueldo docente universitario, y no docente. Fue por eso, porque el operativo, el 10%, el gobierno ya lo había mandado tarde, lo mandó mal, con impericia, pero efectivamente lo que pedían los docentes es que le acomodaran el sueldo por la inflación que perdieron. Ojo, y esto también hay que decirlo, no es contra los docentes. Todos perdimos con la inflación. Sí, claro. Los jubilados perdieron por la inflación, todos los trabajadores en blanco, y ni que hablar en negro, perdimos con la inflación esos primeros 3 meses. La marcha fue por los sueldos docentes, no lo que perdieron el año pasado, porque ya estaba eso con el mismo precio del año pasado. El gran tema son ese 60% que le habían dado un 10% de aumento, que perdieron más o menos un 40% en poder adquisitivo en los últimos meses por la alta inflación. Pero lo que dicen los docentes es, hoy, el que arranca en primer año en la educación pública, en la UBA, para poner un ejemplo, termina solo en el CBC, el que arranca en primer año de CBC, la primera materia del CBC, termina solo el 30%. O sea, el 30%, 70% se queda en el camino. Y los que arrancan primer año de una carrera, siempre en la universidad pública, en la UBA, termina el 50%. También es cierto que yo ahí sí le respeto a la UBA y a la universidad pública, a la UBA en particular, que eso significa, bueno, vienen de atrás sin saber estudiar, y yo no te voy a aprobar por aprobarte. Si te tenés que ir afuera... está muy bien que sean exigentes. Que sean exigentes. Está muy bien. ¿No? Tal cual. Por eso tiene ese prestigio. Y déjame darte 2 o 3 datos. Primero, ya hemos hablado acá de cómo muchas universidades, porque la UBA es uno solo de 56, son 56 casas de altos estudios que hay en la Argentina, que salen muchísimo dinero, que está bien que obviamente en las provincias y en el GBA las haya. Ahora, lo que debería haber, sin lugar a dudas, es auditorías, que sepamos cuánto se gasta. Y doy ejemplos, ni que hablar de los subsidios que se dieron a ciertas películas, a ciertas directoras, a ciertas actrices conocidas y muy ligadas al kirchnerismo. No me meto en ello, pero hoy se conoció que probablemente va a terminar preso Germán Ostamán, que es el director de la Universidad
Nacional del Chaco Austral, que es la universidad más importante que hay en el Chaco, muy ligado a el ex gobernador que tiene problemas en la justicia, que es Alperovich, y que esa misma persona, que es el rector de esa universidad, en Tucumán, el rector de su universidad, lo están acusando de haberse quedado por 1.200 millones de pesos. Bien, está Willy Coam, colega, economista, una persona de mucho prestigio, muy reconocido en el ambiente económico, en el ambiente periodístico, amigo, hincha de River. Yo no sé si estará feliz o no hoy. Quizás si le preguntaba el lunes, sí, claro. Si le preguntaba el lunes, quizá no. Bueno, pero en hoy, la Libertadores quizás sí, porque por la Libertadores Boca perdió y River ganó. Bien. Hola Willy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando, Bien. Mariano? Un abrazo grande para ustedes. Efectivamente, un alivio en alguna medida. Sí. Parecía que se venía todo abajo. Y bueno, viste, un poco como el gobierno. El alivio fue por la Libertadores que ganaron, porque Boca perdió la Sudamericana. 4-2. Bueno, viste que la felicidad completa no es solamente la propia, sino la desdicha de nosotros. Todo lo que te dicen otra cosa es mentira. No te voy a comprometer, no te voy a preguntar por eso. Pero la palabra de moda hoy es garchar. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Es una palabra no mala, está en la Real Academia Española, ¿sí? Por esa palabra, por haberla utilizada de acuerdo con los que... ¿No es lunfardo eso? Está en... Yo no, después vamos a contar qué es lo que pasó, mucha gente lo sabe, no quiero incorporarlo a Willy en esta discusión, pero digo que alguna satisfacción íntima tiene por adentro Willy, pero digo, esta palabra hoy fue entendida como en algún otro momento la palabra carajo también era una mala palabra. La palabra garchar la puso de moda Victoria Tolosa Paz. Sí, total. ¿Sí? ¿Te acordás? Total. Sí, bien. Porque en el peronismo solo. Sí, no, ella contó libremente y en el peronismo se garcha. Jocosamente dijo, sí, bien, lo tenemos también para recordar. Hoy castigaron a alguien porque en un graph de un canal de televisión alguien gastó a otro y esto fue tomado a mal, se pidieron disculpas entendiendo de que esta es una mala palabra, pero después yo quiero hacer una consideración con respecto a ella. Te pregunto, Willy, hoy el presidente da la sensación, está feliz y ha reposteado y retuiteado algunos índices que se han dado, especialmente uno que tiene que ver con la suba del salario con relación a enero, en un 13, y pico % y algunos otros índices. ¿Está como para que él se vaya poniendo contento de a poco ante este tipo de situaciones? Y yo diría, Fernando, como ha ocurrido en general, digamos, en los gobiernos, por un lado existe una realidad y por otro lado hay una narrativa, ¿no? Yo creo que sí es cierto que se ha, digamos, dejado atrás un riesgo, digamos, de estallido inflacionario muy complicado para la Argentina. Ha habido un trabajo en ese sentido muy correcto del gobierno, del Banco Central, por supuesto a un costo muy complicado, que entre otras cosas tiene que ver precisamente con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, porque, bueno, si bien es cierto que ha habido un aumento de los salarios en términos nominales, en términos reales está mucho más discutido, ¿verdad? Y basta finalmente salir a la calle para verlo, porque por otra parte hay otro problema que es al mismo tiempo cómo se distribuye el salario. Hoy, por el desastre de precios relativos que generaron los 20 años de inflación y sobre todo la última parte del gobierno de Alberto, de Cristina, de Sergio Massa, Martín Guzmán, no hay que olvidarse de Martín Guzmán, que fue también el gran responsable de toda la bola inflacionaria que recibió Massa y que Massa la potenció mucho más y que esa fue la que obviamente recibió Milei y en alguna medida estalló en enero y en febrero con esas inflaciones de 25 más 20, ¿verdad? Claro. Entonces yo diría que en definitiva el presidente
bueno, por supuesto, tiene motivos para hacer una narrativa. Yo creo que él, que conoce perfectamente los temas económicos y en general también el equipo del Banco Central y demás, bueno, por algún motivo todavía no se puede levantar el cepo. Y bueno, y si todavía no se puede levantar el cepo es porque todavía hay un camino muy difícil y largo a recorrer, ¿verdad? Donde me parece que el presidente tiene en alguna medida el rumbo y el norte correcto, pero lo que hemos visto, como River, con riesgo de gestión, ¿viste? Es decir, ya que vos arrancaste hablando de fútbol, ¿viste? Yo creo que el gobierno está un poco como River, es decir, se comió una paliza importante con lo que podríamos llamar la Plaza de los Estudiantes, ¿no? Sí. Que fue la derrota con Boca. Es cierto que en el último minuto casi descuenta River, que fue la aparición de algunos personajes en la Plaza de los Estudiantes que parecían jugar más para Milei que para los estudiantes, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ese fue como el gol del último minuto de River, pero no alcanzó para tapar la derrota y por supuesto obviamente las caras largas, que las hubo muchas en el gobierno a partir de ese error de cálculo de alguna manera de mezclar la ilusión que tiene la clase media sobre el mundo universitario y en la práctica obviamente la universidad es, mirá que yo he peleado contra el Estado toda mi vida, sí. y creo que hay que hacer una discusión sobre cómo financiar la universidad, pero no hay ninguna duda que ojalá todo el Estado funcionara como funciona la Universidad de Buenos Aires, el Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina, ¿no? Eso no hay ninguna duda de que eso es así. Pero bueno, parecía que estaba todo terminado, que era un derrumbe total, y bueno, viste, como River, a los 2 días viene el triunfo ante Libertad ahí en Paraguay, y bueno, y eso fue, me parece, la decisión política del gobierno de sentarse a negociar razonablemente con la oposición amigable, y bueno, y sacar los dictámenes que se sacaron de la reforma impositiva, la reforma laboral, que es cierto que no es todo, digamos, lo ambiciosa que yo creo que la realidad necesita, pero pensá, Fernando, que reforma laboral era una palabra prohibida, sí, claro. Era algo, ni siquiera el presidente Macri pudo avanzar demasiado allí, ¿no? Entonces, bueno, haber sacado dictamen de una reforma laboral que por supuesto le falta audacia, pero tiene algunas cosas muy prácticas, la reforma impositiva, que también tiene, si querés, el disgusto de que se repone el impuesto a las ganancias, pero hay un gran alivio para los autónomos, como no lo hubo en los últimos, casi te diría, 10 años, y en fin, me parece que hay en ese sentido, como le pasó a River, un alivio, ¿no? para el gobierno en este cierre de la semana, ¿no? Willy, pero eso es lo que decía, cuando lo escuchaba a Fernando hizo la misma interpretación que vos, que jugamos un poco con el tema de las caras de Milei, que hay varias caras, quizá termina esta cara en un día frío, lluvioso, pero una cara quizá un poco más feliz, como vos remarcás, quizás como una revancha a lo que fue el tema de la marcha del martes. Pero yo me preguntaba, y a los dos le digo, ¿es realmente un triunfo? ¿Es una ley de bases? ¿La base de qué? Porque cuando vos decís una ley de bases, es una ley, decís, estoy subido a algo que me va a hacer crecer, es algo que yo... Pero Milei había dicho que con esta ley, interpretamos mucho, no quería una ley mala. No digo que esta ley sea mala, pero esta ley es muy diferente a la que él quería que fuese. No digo que está bien o malo, que el marco es, quizás es ostentoso decir que sea una ley bases, una ley ómnibus que terminó como una ley combi. Como vos remarcabas, no sé, reforma laboral entró con, creo que eran 60 artículos, terminó con 16. Lo único quizá destacable es que el periodo de prueba pueda ser hasta 8 meses. Después todo lo demás es absolutamente igual. Inclusive me están diciendo
que es probable que el lunes sobre tablas se trate de tocar el tema de la cuota sindical, que yo creo que en el fondo esta reforma laboral, su interpretación... Lo de menos, eso es lo de menos. La reforma laboral, es quizás hasta los sindicalistas se ven fortalecidos con esta reforma. Dicen, che, ¿no vieron que ya está la reforma? Ahora no me jodan más con una reforma laboral durante mucho tiempo. Creo que ese cambio que el país o que todos creíamos que iba a suceder a partir de la llegada de Milei, quizás hasta hoy, cuando si ves solo reforma laboral, los sindicalistas están fortalecidos, se ven inclusive más fuertes que antes. Bueno, el tema del paquete fiscal... Bueno, que conteste Willy. Claro, la pregunta es esa, si vos crees que efectivamente quizá la ley bases no es tanto bases, sino que es una ley de vamos como podemos, ¿no? Bueno, la verdad que coincido bastante en el análisis en detalle, ¿no? Por supuesto que efectivamente es así, sobre todo con el capítulo de la famosa, y ya, digamos, de la ultraactividad, que es el poder que tienen los propios sindicatos de no modificar nada si no se sientan a la mesa, ¿verdad? Y los convenios son ultraactivos, es decir, que se mantienen las condiciones. Ahí hay efectivamente, si querés, un triunfo en materia de mantener el statu quo. Hay mucho gatopardismo, efectivamente. Eso efectivamente es así, pero del otro lado yo te diría que, bueno, aparece también un Milei que finalmente comprende cómo es la realidad y cuáles son, en definitiva, los límites para ir avanzando. Y bueno, si le va bien con la economía, y bueno, ganará las elecciones, como él dice, que las va a ganar de punta a punta en el 2025, que en definitiva, si vos me preguntás en términos de qué es lo que quisiera saber hoy el inversor, el empresario, el mundo económico, y el mejor dato que todos quisieran saber es cómo le va a ir a Milei en las elecciones el año que viene, que es probable que si las elecciones fueran este domingo, a Milei le iría muy bien, pero no son este domingo. Entonces ahí se plantea efectivamente cómo, digamos, va a derramar en alguna medida la mejora económica, y ahí hay, bueno, muchos interrogantes, y ahí está, si vos querés, también el fondo de un tema de mucha actualidad también esta semana, que es cómo se ha profundizado yo diría la pelea, la grieta del presidente Milei con los economistas pro mercado, ¿no? Claro. Es decir, la anécdota de Carlitos Melconian en la Fundación Libertad, la discusión Broda. contra Cavallo, contra Broda, contra Carlos Rodríguez, que digamos, Santangelo, todos plantean un poco, bueno, distintas miradas respecto de algunos interrogantes. Ojo que el acuerdo político en el Congreso te permite un poco de alivio impositivo para el gobierno, que también va a tener todo tiene, viste, en economía nada es gratis. O sea, si vos aumentás el impuesto a las ganancias a los trabajadores formalizados relativamente de altos ingresos, digo relativamente porque viste altos ingresos en la Argentina, pero bueno, relativamente efectivamente de altos ingresos, y bueno, vas a tener más recaudación, pero esos trabajadores que son los que están mejor en términos de ingresos van a ir menos al restaurante, van a ir menos digamos, al esparcimiento. Ahí efectivamente ahí hay una discusión que todavía no está saldada, ¿verdad? Pero tenés el ingreso que va a venir probablemente por la moratoria impositiva, tenés todo el régimen de blanqueo laboral, que ese sí, porque ahí también le conviene a los sindicatos, ese probablemente te mejore un poco también la recaudación del sistema previsional. Si lográs realmente ir levantando el cepo, yo creo que el blanqueo esta vez va a ser muy exitoso. Claro. Primero porque es un blanqueo
mucho más generoso que el del presidente Macri en la última administración. Claro, porque ayer Willy, ayer tuvimos a De Pablo, al profe, que decía una cosa. Yo que cuando me recibí de periodista estudié economía, y a mí siempre los libros me marcaban, vos Willy obviamente sabés mucho más, me decían que si vos tenés deprimida la actividad, tenés que subir la tasa. Si vos tenés inflación y querés bajar la inflación y tenés que, con lo que hacen los países del mundo, bajás la tasa o subís la tasa para que haya menos actividad y así baja un poco la inflación. Acá es todo al revés. Acá tenés alta inflación y bajan la tasa a una tasa negativa. ¿Viste? Una cosa extraña, se lo preguntamos a De Pablo, inclusive también Aldo Braban, que estuvo ayer. Estuvo también ayer con nosotros, nos remarcaba este tema de, vos hablabas de salir del cepo, que todos dicen que es clave, pero él decía, primero la unificación, y yo no sé si realmente vamos a poder salir del cepo, esto pateémoslo para adelante, sí es importante la unificación. ¿Vos creés que se puede salir del cepo? Y sobre todo, el gran tema de cuándo nosotros vamos a sentir un poquitito mejor, o que si es exitosa este programa económico, por llamarlo de alguna manera, es cuando tengamos un poco más de plata en el bolsillo, y eso es recién con mayor actividad económica, creo. ¿Cuál va a ser el motor de esa actividad económica? Efectivamente, bueno, de todas maneras, en la medida en que la inflación va bajando, por menos que sean los retoques salariales, para los que mantengan el empleo, repito, para los que mantengan el empleo, eso probablemente genere una sensación de mayor poder adquisitivo. Solamente el hecho de que en los últimos días muchos productos, digamos, de consumo masivo en los supermercados o en los almacenes hayan dejado de subir, y bueno, te da la sensación de que tu ingreso no se sigue deteriorando, ¿no? Pero efectivamente, bueno, acá tenés algunas cuestiones que, bueno, están en la discusión de los economistas y en la discusión en la calle, que es que, bueno, la Argentina quedó muy cara en dólares, no solamente para vivir, sino que quedó muy cara en dólares para invertir. Y eso tiene que ver con una decisión del gobierno de utilizar, digamos, el dólar quieto y congelado para tratar de bajar la inflación. Lo cual, bueno, en alguna medida también es un factor determinante en la decisión de levantar o no levantar el cepo. Porque, por ejemplo, lo que recomienda Cavallo es mantener un dólar oficial, si se quiere, en la zona de 1.000 pesos, pero tener un dólar financiero libre y completamente, digamos, libre, sin cepo. Cavallo calcula que se iría a 1.400 pesos ese dólar libre, sin cepo. Pero bueno, ahí tenés que cambiar, ahí tenés que actualizar tasas de interés, es otro modelo económico, otro modelo cambiario por lo menos. Y por ahora el presidente está hasta burlándose, digamos, de los que proponen eso. Raro. Entonces, yo diría, dólar libre, Willy, el dólar libre sin cepo, hoy por ejemplo cerró creo que 1.080 o 1.070 el blue, más o menos, un poquito más que ayer. Ahora, el dólar, el contado, o sobre todo el MEP, está en 1.020. O sea, el libre financiero está menos que el blue de la calle. O sea, una cosa, ¿no? Y por eso no sé si... Pero porque, pues primero, ahí son dos mercados, ¿no? Claro, el dólar de la calle es el dólar no bancario. Claro. Es el dólar del 50% de la actividad económica de la Argentina, que es la actividad en negro. Exacto. Ese es el dólar blue o el dólar de la calle. El dólar que se compra y se vende en efectivo, de alguna manera, digamos, ¿no? Después está el dólar, si querés, financiero legal, es el dólar bancario, pero ese está intervenido en alguna medida. Está intervenido, ¿por qué? Porque el contado con liquidación tiene una parte de oferta que son los exportadores. Los exportadores liquidan 80% al Banco Central y 20% en el mercado libre. Entonces, ese 20% que liquidan los exportadores en el mercado libre, de alguna manera genera una oferta.
Entonces vos decís, pero entonces ¿por qué no permite que liquiden todo en el mercado libre? Bueno, ¿por qué? Porque al contado con liquidación no pueden acceder los importadores. Esto es acá son 20 años de intervención económica. Sí, un desastre. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo lo que hago con el contado con liquidación, que como dice el Salvador Di Stéfano, gran amigo, el contado con liquidación es el padre del dólar MEP. Está bien. Y es el abuelo del blue. Está muy bien. Entonces, si vos intervenís el contado con liquidación, ¿y cómo lo intervenís? Le permitís a los exportadores que vendan un poquito en ese mercado y les impedís a los importadores ir a ese mercado. Total. Entonces, vos lo que tenés es, en alguna medida, un dólar libre que no es tan libre, ¿no? Ahora, ¿por qué haces eso? Y bueno, porque querés que finalmente el dólar libre, más o menos en cualquiera de los mercados, no se te vaya a 1.300, 1.400, que te generaría otra vez un problema con la inflación, con los subsidios. No te olvides que el precio del transporte, el precio de la energía, todo eso está dolarizado finalmente. Eso fue lo que le pasó al presidente Macri en algún momento dado, cuando él acomodó en la primera parte de su gobierno el tema subsidios, etcétera, pero después le empezó a saltar el dólar y bueno, ahí se le desacomodó completamente y le ocurrió en el final de su mandato sobre todo. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, Milei está tratando de que se acuerden de su familia, de su mamá, de su papá en la primera parte del mandato, como para ver si puede llegar con aire a las elecciones del año que viene. Por ahora tiene la ventaja de que enfrente no se arma nada consolidado, ahí ya sabe más Fernando de cuestiones políticas. Cuidado que se puede dividir también el espacio de centro-derecha, si es que la pelea entre el PRO y los libertarios no se acomoda. Y ojo que acá, viste, el que se divide pierde. Sin si duda. no, preguntá en la provincia de Buenos Aires. Vos tenías un dato del PRO, ¿no? Yo ayer entregaba un dato de una encuestadora que el PRO redujo su entusiasmo en la gente a nada más que el 4.5%. Mauricio Macri lo llevó al máximo, el 41% o al 48% cuando ganó, pero que ahora, absorbido por este fenómeno libertario y su poca participación, nos reconocían aquí diputados del PRO que se han olvidado un poco de la gente, que deberían volver a la calle, se reduce en el espectro electoral al 4.5% nada más de adhesión. Ha quedado como una masa multiforme, ¿sí? En el que no sabés si Patricia Bullrich forma parte del PRO o parte del gobierno. Ayer hablábamos con una diputada, la diputada Vallejos, y ella nos decía, yo voy con Patricia donde ella vaya, lo que significa es que se aleja de Macri y se acerca a Milei. Bueno, esta es una situación... No solo eso, la foto del día es el encuentro entre Larreta y Massa. Sí, está bien. Y que todos sabemos, los que conocemos un poco a los dos personajes. Tratando de buscar masa crítica. Que son amigos de hace tiempo, o sea que no hubo. No necesitábamos. No digo socios, pero que son amigos Massa y Larreta hace muchos años. Lo que quería preguntar a Willy, primero te contesto. Milei está sacando la ley posible. Está claro eso. La ley posible, la que puede. ¿Sí? Se dio cuenta que hay otros actores en la política argentina y que no es solamente su entusiasmo, sus ganas y aquello de llevarse todo por delante, sino que hay instrumentos políticos en la Argentina a los que hay que atender. Y los que hay que atender le enflaquecieron la ley de 1000 artículos a 250. Así que saca la ley posible. Hoy un ministro que no es del interior, me dice, Francos 1, Milei 0. Bien. Es que no le queda otro camino más allá que él, en la reunión de la Fundación Libertad, el día anterior a que se rompieran la cabeza tanto Esper como Martín Menem tratando de conseguir acuerdos, dijo, no me interesa, no me importa, yo sigo con el DNU. Y al otro día estaba negociando porque no queda otro camino. Y yo creo que más allá de la referencia futbolística que yo hacía como hincha de River, me parece que es cierto que el impacto de lo que podemos llamar la marcha de los estudiantes, evidentemente, algo ha de haber tenido que ver en la orden del presidente de, bueno, resuelvan el tema en el Congreso. Digamos, ¿no? Willy, además de ser periodista, economista, es asesor de empresas.
Yo los veía el otro día a muchos empresarios en el Yao Yao, como los vi ante otros presidentes en otros tiempos, aplaudiendo, ¿sí? Todos conformes con lo que les dijo Milei, más tuvo una reunión privada con alguno de ellos, en los cuales les dio ciertos lineamientos de lo que venía. ¿Realmente los empresarios están conformes con las medidas que tomó Milei? Seguramente sí, porque Milei lleva un camino hacia la libertad, en cuanto a comerciar, a negociar, a romper con ciertas ataduras, se encamina hacia un mundo occidental en el que siempre estuvimos, porque somos Occidente nosotros, nos desprendemos de otros mundos. Ahora, ¿son auténticamente sinceros? ¿Están de acuerdo con lo que Milei está haciendo, Willy? Mira, como todo, viste, no existe tal cosa como los empresarios en términos generales. Incluso si vos mirás esa foto en el Yao Yao, había gente muy importante, pero había gente muy importante que no estaba. Claro. Y en alguna medida también hubo como una especie de selección allí del propio. Te diría que ese núcleo empresario que estuvo en el Yao Yao fue muy parecido al grupo que lo respaldaba también en forma muy contundente al presidente Macri, ¿no? Aquel grupo de WhatsApp, Nuestra Voz, etcétera, Sí, ¿no? Milei lo llama a este nuevo grupo la nueva crema. Así claro, lo llama, claro. La nueva crema. Claro, sí. Claro, porque hay al mismo tiempo una renovación generacional. Exacto. Generacional, nada, perdóname, porque yo también es cierto, esto lo comentábamos el día del show. Viste que acá en la semana estás con las fotos del día, todo el día, y que parece viejísimo, pero el show fue esta semana, ¿no? Y veíamos los empresarios, más allá de que puede ser Galperino, alguno nuevo, pero lo que remarco es esto, es que son los mismos de siempre en general. O sea, van pasando los presidentes. Bueno, no, pero digamos que son hijos de padres que tuvieron una política en un determinado momento y ahora son jóvenes que han aplicado y que pueden aplicar otras tecnologías, tienen otro mundo, tienen otra visión, han estudiado en otro lugar, y quería tener la opinión de Willy con respecto a saber cuál es la opinión de ellos. En general te diría, había ahí mucho sector servicios, en alguna medida algo del sector energía, sector energético, no mucha industria, te diría, y el sector financiero, de alguna medida de capitales nacionales, tampoco estaba muy presente allí, ¿verdad? Ahí hay un lío importante, no te olvides, entre Mercado Pago y los bancos. Claro. Que todavía no está saldado. En fin, en un mundo donde yo te diría que, como en términos generales, los empresarios están como todo ese 56% que votó por Javier Milei, el voto fiel, el voto prestado, lo que vos quieras. Es decir, están rogando que esto salga bien, que no sea esta experiencia de Milei un paréntesis, como lamentablemente tocó la experiencia del presidente Macri, que efectivamente la batalla cultural que se está dando pueda consolidarse, siempre y cuando, como muy bien dice Mariano Roa, lleguen las efectividades conducentes, es decir, en la medida en que reaparezca, es decir, que se viva un clima como se vivió en los 90, donde efectivamente aumentó el poder adquisitivo, el crédito permitió que la clase media pudiera comprar inmuebles, se terminó realmente la inflación, bueno, todo eso evidentemente se modernizó buena parte, digamos, del país, sobre todo en la primera parte de la década del 90. Si todo eso ocurre, evidentemente esa batalla cultural que está tratando de dar Milei eventualmente va a poder prosperar, ¿verdad? Bien. Pero todavía no sabemos cómo va a resultar esta experiencia económica, estimado Fernando, porque, bueno, en el pasado siempre los procesos de recuperación
en los 70, en los 80, en los 90 y en el 2000 también, fueron cuando la Argentina quedó barata en dólares. Claro. Se recompone el poder político después de la crisis, se ve más o menos quién manda, porque nadie trae plata a un lugar donde no se sabe quién manda, y una vez que se recompone el poder político, la Argentina queda muy barata en dólares, y bueno, entran los dólares de los argentinos, entran los dólares de los extranjeros. Hoy, bueno, el poder político parece recomponiéndose, pero la Argentina quedó carísima en dólares. Sí, claro. Entonces, digamos, la gente que tiene dólares puede ser que los tenga que vender, como ves hoy la clase media alta, para pagar las expensas. Claro. Pero no te venden dólares para cambiar el baño o la cocina. Sí. Lo mismo el campo. El campo va a liquidar la cosecha, igual que la ciudad. No te va a regalar la soja. Hoy comprar un tractor cuesta 3 camiones de soja contra lo que costaba antes. Claro. Es decir, los precios en dólares, hacer un alambrado, en fin, ese es un gran interrogante, es decir, cómo se va a dar esa recuperación, los salarios que por supuesto no alcanzan para nada, pero en términos de dólares y en términos internacionales, Argentina quedó con salarios altos. Claro. Entonces, ahí... Y sin ahorro, Willy, porque la información de hoy, que la encuesta regional salió hoy en todos los medios, sí, que los argentinos entre los que tienen menor capacidad de ahorro, en un estudio comparativo entre 4 países de la región, detectó que el humor social de los argentinos en la era Milei, que evidentemente lo que dice Willy, mucha gente tiene que sacar... Dame un segundo porque el señor en 20 minutos tiene que competir con nosotros. ¡Epa! Así que le vamos a hacer... No, pero no en la tele, che. No importa, pero está bien, en la radio, pero tenés que seguir trabajando, tenés que seguir con tu tarea que empieza muy temprano, sí, muy temprano a la mañana. La última pregunta es esta, y agradeciéndote, has sido muy generoso como siempre. ¿Tomarías un crédito de los que están ofreciendo el Banco Hipotecario, el Banco de Galicia y el Banco Ciudad, por ejemplo? Bueno, depende. Es decir, si me faltaran $20.000 para comprar un 2 ambientes por ahí, y si tuviera capacidad, si tuviera asegurado de alguna manera los ingresos con el empleo, de todas maneras creo que las tasas tienen que bajar un poquito más. Claro. Y el gobierno está en eso. Así como recién, hace un ratito decía Mariano, viste, la Argentina es siempre al revés, claro, porque en realidad la tasa de interés en Argentina, sobre todo la tasa de interés para los depósitos, hay que medirla en términos de dólares. Esto es una vieja discusión. O sea, el tipo que hace un depósito a plazo fijo, lo que hace es ver cuántos dólares tengo hoy, hago el depósito, cuántos dólares puedo comprar mañana, en general. Exacto. Entonces, una tasa de 60%, que claro, el gobierno la bajó ahora, que es un plazo fijo al 4% mensual, claro, en términos de inflación estás perdiendo, porque la inflación en el mejor de los casos será 8%, o sea que la tasa del plazo fijo es la mitad de la inflación. En términos de dólar, bueno, ¿por qué el dólar saltó? ¿Por qué el blue saltó a 1.070? Y porque ya una tasa de interés de 4% en el plazo fijo, viste, qué sé yo, el dólar te sube un cachito y te borró toda la ganancia. Claro. Pero si vos le tenés que pagar 4% al plazo fijista, y le tenés que cobrar 6, al que te pide el crédito, más o menos, digamos. Entonces ahí es donde, por eso es tan importante que baje la inflación. O sea, el crédito hipotecario va a prosperar si baja la inflación. Entonces si yo pudiera esperar un poquito, 6 meses, como yo creo que el gobierno va a lograr bajar la inflación, no sé si a un dígito, no sé si a menos de 5, pero la va a bajar, entonces yo creo que las tasas de interés van a seguir bajando, entonces yo esperaría si pudiera. Bien, Willy, te agradecemos muchísimo, como siempre, ¿eh? Un abrazo. Por favor. El cariño de siempre, y sé que te sacaste un peso de encima. Sí, y mañana te explico por WhatsApp el tema de la palabra garchar. Te mando un abrazo. Vale, gracias, Pedro. Un abrazo, Mariano. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Sí, por WhatsApp. Aclará que por WhatsApp, por las dudas, ¿no? Sí, sí, yo se lo voy a explicar, sí, por WhatsApp, por supuesto. Porque hoy hemos vivido una situación singular, muy especial, ¿sí? Pasó esto en TN. A ver, si tenés allí, Jimmy, el video
de lo que le pasaba a dos conductores del noticiero en el que vivían esta situación. Fueron convertidos por Walter Bow y a Boca se lo... Dice, se lo garcharon en Brasil. ¿Sí? Esto provocó que los mismos conductores, un rato más tarde, aclararan que no es el estilo, ni la forma, ni la manera de presentar las noticias en el canal quizá más importante de noticias que tiene la Argentina. Y comentaron que quien había... Uno de los productores. Hecho para ellos un grotesco, un momento desagradable, había decidido una autoridad de tomar una sanción disciplinaria con él. Lo suspendieron. Lo suspendieron. Ahora, ¿por qué lo suspendieron? Si es una palabra que está en la Real Academia. ¿Sí? Bueno, está bien. No sé, estás con ganas de hoy, es viernes. No tengo ganas. Quiero aclararlo porque me parece que nosotros estamos acostumbrados a vivir dentro de la paquetería. Sí. ¿Vos sabés lo que haría si yo fuera TN? ¿Qué harías? Le hubiera dicho a este muchacho, mirá, vos no vas a estar más a cargo del Graf, aunque da la sensación que no fue quien estaba a cargo del Graf, sino que alguien se le metió y escribió... A ver, la verdad, la cocina, que en general hay muy buena relación en el programa con todos, suelen, como pasa... bromear entre ellos sobre el fútbol. Cuando se apaga la camarita, la lucecita que estoy mirando ahora, nosotros el lenguaje futbolero es así, y nadie se tiene que volver loco. Es cierto que fue quizá mal visto, que fue desubicado. No tanto, en las redes no tanto. No sé, en las redes. ¿Por qué hubo? ¿no? ¿Por qué? Porque hubo algunos que sí se enojaron, ¿sí? Porque tienen un sentido de la responsabilidad, del lenguaje, de la manera de presentar, algo pacato, sí, y se enojaron. Pero otros festejaron alborozados. Tal es así que algunos querían realizar una marcha TN en apoyo del empleado. Eran los bosteros. No, en este caso eran los de River. Eran los de River. Eran los de River, obviamente vengándose de lo que fue el triunfo del otro día de Boca sobre River. Pero Roxy, a quien conozco, y me parece que... También, yo trabajé mucho con él. Por eso me da la sensación... Un amor y una de las más grandes presentadoras. El año pasado, justo en pandemia, tuvo familia. El productor, el esposo de Roxy es productor de pero además, mañana que estamos nosotros. Hasta hace poco tuvo dengue y salió y contó la situación. Yo me parece ella me parece, yo creo que, a ver, la verdad... Estuvo genial ella. Estuvo bien. Estuvo genial. Quizás es exagerado, podrían haberlo dejado pasar, quizás sí. En el ámbito nuestro, en la cocina, decir, che, déjalo pasar. No tener que salir solemnemente junto con la PEUE a Sergio en el aire, decir, ese chico al que la empresa lo sancionó. Me parece que quizá si lo dejabas pasar no pasaba nada. No estoy cuestionando a los locutores. No, está bien. Más, creo que Roxy actuó con una habilidad total. Increíble. No me gustó nada a mí. Muchos años de locución, muchos años de conducción la llevaron a frenarse ante una palabra que ella consideraba grosera y que mucha gente considera grosera. La palabra carajo era una palabra groserísima cuando yo era muy chico, hasta que todos aprendimos lo que significaba realmente carajo. 40 años relatando, ¿nunca puteaste? No, ¿Nunca tiraste una puteada? Nunca. Porque yo escuchaba atrás, varias veces yo de chiquito, te veía a vos llegar con Clos o con cualquier otro compañero, y yo veía que la gente te decía a veces cosas, o puteaba, che, decí, miembro, que ese es un hijo de... No, me decían que era hincha, en la cancha de Racing, que era hincha de Independiente. Lo mismo que cuando voy a la cancha de River dice que soy hincha de Boca, y cuando voy a la cancha de Boca que soy hincha de River. Es entendible absolutamente. Nos han roto vidrios de cabinas. Hemos transmitido partidos con cuerpos en la cabina. ¿Cómo? ¿Cómo te rompieron el vidrio de la cabina? En Rosario, con el antebrazo, un señor hizo ¡plac! Y rompió el vidrio. ¿Y vos te rajaste? Con Mariano, no, creo que estábamos con Pons. No rajamos, seguimos transmitiendo el partido. ¿Usted está con seguridad como el jefe de la AFA? No. Y en Jujuy también nos pasó. Pero no son los jujeños o los rosarinos. Es alguien que estaba fanatizado, loco, un inaptado que lo hizo. Es decir, que sabemos, ni nos victimizamos. No lo hubiera contado si él no me pregunta con respecto a esta situación. Quiero decir esto, no estoy evaluando la tarea de los conductores, más la ensalzo, la de Roxy, porque me parece que estuvo, de acuerdo con sus valores morales, justa para frenarse en una palabra que
Por ejemplo, a ver, Tolosa Paz la utilizó de esta manera. Por ahí debemos tener el tape. Tolosa también se paró. Tolosa también se paró cuando dijo. No, porque la volvió a repetir. La volvió a repetir. Mirá, que en la primavera los pibes que están mirando, que están desesperados porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Están hartos, quieren bailar, ¿viste? No sé. Quieren coger. La gente quiere coger. La gente quiere es así, coger. Victoria. ¿Cuándo se va a volver a coger por favor, no coge nadie en el país. Es tremendo porque el peronismo siempre se garchó, perdón. Sí, el peronismo ha marchado. Bueno, ya tenemos el título. Perdóname, Victoria, pero mañana sí. Clarín. En el peronismo se garcha. Tenemos campaña. Somos país. Con el peronismo se garcha, se distribuye y se vive. Porque nosotros realmente vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria. Claro. Y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, yo... Sí, no, bueno, vos date cuenta que él hace un razonamiento casi filosófico. Después Se fue de mambo. Es una palabra fue aceptada por la vulgar, real. ya fue soez, vulgar. A ver, es un verbo. Que yo no puedo decir. Es un verbo. Es un verbo. Déjate joder. Bueno, los otros, a ver, los dos pibes, para joder. La otra cuando se hace filosófica de garchar, como Niembro que me dice que es un verbo, dejate joder. Bueno, perfecto. Dame un segundo. A lo que quiero ir es a lo siguiente. Que esto dio vueltas por las redes, fue comentario en muchos programas de radio, de televisión. Seguramente algún detalle aparecerá en algún medio de comunicación escrito. Lo que quiero decir es que si yo fuera directivo de TN, en lugar de castigarlo, le digo, genio, vení. Esa es la oficina de genios. ¿Sí? Esa es la oficina de genios. Vos nos pusiste durante todo el día en la consideración de la gente. Como pasa siempre, blanco y negro. Muchísima gente a favor, otros en contra, otros lo tomaron con ironía, los conductores se sintieron molestos, hicieron la disculpa del caso. ¿Vos te peleaste en el aire? ¿Te peleaste con alguien fuerte? Bueno, ahora te voy a contar. Entonces... Me quiero saber cómo salís. Pero dame un segundo, dame un segundo. Entonces, señores de TN, no lo castiguen. Pónganlo en la oficina de genio, porque es un tipo realmente... creativo. Muy creativo. Cuando vuelva de la suspensión, que ojalá sea por un día, una semana, llévenlo como creativo, porque realmente hay que... Se te tiene que ocurrir y hay que tener la audacia para hacerlo, ¿sí? Así que usted puede decir, Niembro está loco, se adhiere a las malas palabras, no la es, ¿sí? Bien. Está tratando de conseguir un punto más de rating, no. Estoy tratando de aclarar que esta es una situación que se puede vivir en cualquier momento, en cualquier instante, ante el genio de alguien que se decidió hacer una cosa por el estilo. ¿Vos sabés que ese graph hubiera pasado absolutamente inadvertido? Bueno, inadvertido. No sé si inadvertido, hubiese habido chistes. No. Si no tenía esta palabra. A eso voy yo. Si no tenía esta palabra, hubiera pasado inadvertido. Era uno más de los tantos que se leen todos los días en TN. Yo lo que digo que Sergio, repito, a mi juicio, Ross y Sergio podían haberlo dejado pasar y esto no ocurría nada y no estaríamos hablando de esto. Probablemente si lo dejaban pasar no estuviésemos hablando de esto y en las redes sociales obviamente y lo mandaron todos los portales. Pero me gustaría saber que a veces pasa, porque Roxy sé que lo tomó mal. Cuando lo vio, porque dice, como no puedo decir esto al aire, por una cuestión más de solemnidad. No contra, yo lo conozco, no contra el productor, que es buen pibe, y repito, y no va a pasar nada, más allá de este mal momento, esta equivocación, y qué sé yo. Pero que no considero yo equivocación, no la considero. Bueno, está bien. Bien, yo no la considero, ¿qué querés que te diga? Déjame a mí con mis libertades, si vos tenés las tuyas. No, está bien. Yo ahí considero que si hay un grafista que me pone un graph, es cierto que son dos laburos diferentes, pero la cara la pone el conductor. Entonces, si vos me pones un graph con un conductor poniendo la cara y a mí no me gusta ese graph porque parece que es de un lenguaje inapropiado, hay ciertos límites y códigos, a mi juicio, porque el que pone la cara sos vos. Por eso es lo que dice de alguna manera Roxy. Por eso, con mucho tino ella y con mucho profesionalismo se detuvo y no lo leyó. Por eso estoy diciendo. Cosa que es para respetar. Y no es solo en un graph, claro, me hiciste acordar, porque no solo es un graph, porque era el graph de la noticia que tiene que leer el conductor. O sea, vos no es que es el graph y yo me desentiendo del graph, sino que yo te leo esa noticia. Entonces, cuando yo te la leo y vos me la escribís y me pones esa palabra que para mí no coincide, ahí sí estoy de acuerdo con que... Yo trabajé en un diario, La Nación, en el que la palabra disputa no se podía poner, no se podía usar. ¿Disputa? Disputa. ¿Por qué? Porque cuando vos componías,
en las columnas. Una locura. Cortabas. Entonces quedaba en el renglón dis y debajo empezaba con puta. Entonces, las señoras de la sociedad, que leían el diario de la Nación en aquel tiempo, creo que lo siguen leyendo todavía, ¿sí? Alarmadas. ¿Cómo la palabra puta en el diario de la Nación? Es una locura. Sí, bueno, hemos llegado a extremos. Esto es parte de, como ellos mismos dijeron, los muchachos que conducen el noticiero tan reconocidos y tan exitosos, es parte de un juego interno que se fue de mambo para ellos. Para ellos se fue de mambo. Para mí no. Para mí fue genial. Realmente quiero decirle que fue genial lo que pasó por parte de esta persona que ha hecho hablar y sigue haciendo hablar a un montón de gente. Vos lo debes conocer muy bien. Te lo cuento porque fue personal. Mi viejo cuando hace Olé, que no era el conductor del diario. Era el conductor del diario Olé, trajo obviamente... Creador del formato que hubo en otros lugares del mundo, se lo trajo a la Argentina y a Hermano Olé, ¿no? Que era un lenguaje mucho más de la cancha. No estábamos acostumbrados. Por eso fue un éxito. Porque le hablaba al lector que coincidía, tenía ese código, esa relación de hablar como en la cancha. Y me acuerdo que el primer director de Olé que estaba ahí, fue Marianito Hamilton. Sí, claro. ¿no? Que era también medio loco con el tema de las palabras. Y en un momento, y esto sí voy a decir una cosa que no sé, no es que lo estoy confirmando, pero el quilombo que se armó y te cuento cómo terminó. ¿Usaste la palabra quilombo? Perdón. Se vienen los macacos. ¿Se acuerdan ustedes de la etapa Se vienen los macacos? ¿Vos te acordás de la etapa Se vienen los macacos? Cuando Argentina jugaba un eliminatorio con Brasil. Con los brasileños, sí. Mi viejo tuvo que ir a la embajada a pedir disculpas. Se armó un quilombo. Tuvo que ir a la embajada. Tuvo que ir a la embajada. Como era aquel tiempo en el que este tipo de situaciones no se puede emitir. Es verdad, macaco es jodido. Hoy nadie se alarmaría en ese. A ver, volvamos a las. Ustedes vieron, no sé, desde Benny Hill, que a mí me encantaba, hoy vi por ejemplo justo venir, o a Tinelli, cualquier cosa de Tinelli hoy sería absolutamente censurada. Cualquier cosa de Tinelli. ¿Y de Olmedo? ¿Y Gordo Porcel? Sí, seguramente. Y en otros lados no, en otros lados como decir, otro día te digo si yo tuve una riña o no. ¿Te peleaste? Pero acá, no me peleé. Pero sí discutiste al aire. Pero te voy a decir lo que me pasó. A ver, contá. Está Gisela Beritier esperando en... Le va a interesar a Gisela lo que vas a decir. No le va a interesar. Seguramente nadie se ríe. Seguramente sí le va a interesar. No le va a interesar. Adelántame, ¿con quién? ¿Alguien conocido? No, sí. ¿Quién? ¿Un famoso? Yo conducía el equipo de primera. A ver, ¿sí? Bien. ¡Ay, Dios mío, qué programa! Entonces tenía a mi derecha a McAllister, que después fue secretario de Turismo, ¿sí? Y a mi izquierda a Francesco, Libilardo, bueno, aquellas mesas que eran famosas. Entonces yo tenía una pica con McAllister, pero que tenía que ver nada más que con el orden futbolístico, ¿sí? La situación pasaba porque a él le gustaba una manera de jugar y a mí me gustaba otra. Vos eras bilardista y era minotista. Yo quería, no, pero lo que pasa es que a él lo saca Bilardo de Boca en un momento determinado por un problema que tenía que ver con la disciplina o una cosa por el estilo. Entonces, en un momento determinado la discusión se altera mucho, era un programa en el que se discutía y mucho, con una tribuna de 200 personas. Que estaban más a favor de McAllister que siempre del periodista, y en un momento determinado dije, le pego una piña con la mano izquierda, a este me lo saco de encima. Lo pensé. Lo saco del programa con una piña con la mano izquierda, porque en un momento se exaltó y no sé si llegó a faltarme el respeto, una cosa por el estilo. Faltar el respeto es decir, vos no entendés nada, una cosa por el estilo, ¿sí? Bien, fue el único momento de ira. Tanto es así que lo reflexioné, que fui a la psicóloga, lo hablé y lo hablamos con mi psicóloga y me hizo... ¿Te arrepentiste? No haberle pegado. No, ¿sabes una cosa? Tuve que pedir perdón a esta hija de mi... No, porque él lo supo con el tiempo. Yo soy muy amigo de Carlos. Soy muy amigo de Carlos McAllister, un tipo bárbaro, un tipo muy, muy culto, Carlos Javier McAllister. Un tipo agradable para charlar. Que el hijo lo superó. El hijo lo superó. Ahí no me vengan a decir que el padre superó. Pero el padre te pegaba patadas. No le hagamos esperar a Gisela Beritier, que bien, es integrante de la Fundación Mediterránea. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Gracias. ¿Todo bien? Bueno, mil disculpas por la anécdota que quizás no tiene nada de gracioso. Vamos a preguntar de qué cuadro es. ¿No podemos preguntar de qué cuadro es a Gisela? ¿De qué cuadro te gusta el fútbol?
Me gusta el fútbol y de hecho el fin de semana estuve viendo River Boca, así que estuvimos allí alentando. Pero con esa tonada, ¿vos sos de Talleres o de Belgrano? De River. Estuviste alentando y también puteando un poquitito, me imagino. Saliste del tema. Sí, qué tristeza, qué tristeza. Saliste con mucho dolor. La tristeza no tiene fin. Gisela, ustedes están preocupados por muchos temas en la Fundación y entre ellos por la educación. Y realizan 1000 manifestaciones en apoyo de la educación, congresos, tareas allí con la comunidad cordobesa y con otros lugares de la Argentina. En esta oportunidad van a hacer un torneo de golf que tiene como fin beneficiar a la educación. ¿Es así? Sí, te hago una corrección. En realidad no es la Fundación Mediterránea la que está organizando el torneo de golf, sino la Fundación Junior Achievement, que es justamente una fundación que este año está cumpliendo 30 años en Córdoba, pero que tiene más de 110 años en todo el mundo y que está vinculado a la educación emprendedora. Sí. La Fundación I+E, en la cual su presidenta es Miriam Martínez, que ella es la que también está en la Fundación Mediterránea, ¿no? Y donde Miriam justamente ahora está liderando esta fundación también, en donde también I+E se encarga de incubar emprendimientos para la educación. Nosotros lo que hacemos es, en Junior Achievement, trabajar con los jóvenes emprendedores. Ellos trabajan ya con empresarios pymes emprendedores y luego hay una tercera fundación cuya presidenta es María Belén Mendé, es ex rectora de la Universidad Siglo XXI, que se encarga de potenciar la empleabilidad en niños en edad escolar, tanto de primaria como de secundaria. Entre las 3 fundaciones, las 3 presidentas, nos reunimos ante este contexto social y económico muy difícil, ¿no?, para la situación que estamos viviendo, y la verdad es que salió esto, ¿no?, de organizar un torneo de golf a beneficio que lo estamos celebrando el día 2 de mayo en Valle del Golf, en la ciudad de Córdoba, en realidad en la provincia de Córdoba, porque es en las afueras de la ciudad. Nos está ayudando muchísimo el presidente de la Federación Cordobesa de Golf, Marcelo Martínez, donde están convocando a todos los golfistas de todo el país. La verdad que va a ser una gran convocatoria y donde, muchas empresas están participando como sponsors. Pero no quiero sacar el objetivo de esto, que es justamente en este contexto difícil poder hacer un poco honor y además también potenciar y concientizar sobre la importancia de la educación. Correcto. Para poder salir adelante y sobre todo la educación emprendedora, ¿no? No, nosotros en el comienzo, que quizá no escuchaste ni viste, casi lo hacemos permanentemente. Este tema que tiene que ver con la educación de los argentinos, que estuvo tan en boga esta semana, está bien en el último nivel, pero a nosotros también nos interesan los otros, los primarios y secundarios, que son el semillero de la universidad y que está tan alejada en cuanto a calidad y en cuanto a no solo la calidad de la educación que se les brinda, sino a la concurrencia de los chicos a los colegios, que abandonan, que no tienen posibilidades. Cada vez que hay un hecho de este tipo, nosotros estamos al lado de aquellos que tienen una idea desde otro lugar, más allá de las obligaciones que tiene el Estado, de apoyar a la educación. Por eso estamos charlando contigo y después te vamos a aprovechar como economista. ¿Qué detalles tenemos que saber más? ¿Se pueden inscribir todavía aquellos que quieran participar? Las inscripciones están abiertas para cualquier golfista que quiera participar, donde, en definitiva, si se comunican o si en cada una de las páginas web pueden encontrarse justamente con lo que va a ser el torneo, consultar allí por las redes también, donde nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos. Pero sí quiero hacer esto que vos dijiste, ¿no? Tomar la importancia justamente y la unión además de la educación con el deporte, ¿no? Hay que decir que, en definitiva, el deporte, tanto como la educación, son aquellos espacios donde hay una inclusión social y donde, en momentos donde por ahí la tasa de pobreza o la cuestión laboral o el abandono escolar influyen y aumentan la deuda social que tenemos, creo que estos llamados de atención o estas acciones para concientizar y a beneficio de, en estos momentos cobran importancia, ¿no? No entiendo por qué los gobiernos separan los ministerios o las secretarías y por un lado va el deporte y por el otro lado la educación. Deportes debería depender de la Secretaría de Educación, que creo que es lo más importante. Hoy es porque Secretaría, si hubiera sido ministerio, ministerio. Están unidos
tienen que ver uno con el otro. Pero bueno, los funcionarios lo entienden de otra manera y además el deporte, así como la educación, también está floja de recursos y lo hemos visto en esta última marcha. El deporte también está abandonado. Yo lamento el gran esfuerzo que hacen los atletas argentinos que tienen que ir a los Juegos Olímpicos ahora, la mayoría de ellos amateur, que se entrenan en lugares que son imposibles, en lugares que no están a la altura ni de los países más subdesarrollados del África, realmente. Es increíble cómo los deportistas argentinos se sobreponen. Es por eso, porque nosotros tenemos un gen deportivo, porque realmente nos encanta no solo espectar, sino también practicarlo, y por eso por ahí nos traemos algunas medallas, pero la poca importancia que se le da... Si eso no es ser emprendedor, entonces ¿qué es, no? Claro. La verdad que es resiliencia y emprendimiento. Sin ninguna duda. Bien, bueno, entonces tenemos el torneo, que es el 2 de mayo, que es allí en Villa Allende, ¿se va a jugar? No, es en Valle del Golf, que es en la localidad de Malagueño, camino a Carlos Paz. Así camino que a Carlos quien Paz. No quiere la cosa, exactamente, queda muy cerquita. Con antes lo cual, del dique, sería antes del dique. Antes del dique de Carlos donde Paz. donde van todas las obras de teatro, ¿no? Así que estamos a 10 minutos de allí, con lo cual cualquier persona del país que venga de otro lado puede parar en Carlos Paz e ir a jugar al golf a las sierras de Córdoba. Bueno, magnífico y es un lugar hermoso. No, pero ¿Cuánto son muy malos. No tengo handicap. Yo juego como un aficionado hasta que me rompí la clavícula y además tuve... Bueno, no importa. ¿Qué tiene que ver si yo juego o no juego? Sí, me encanta. Soy seguidor... Me imagino a Nimbro soy seguidor de los torneos. ¿Sabes con la gorrita, el Cádiz? Mi nieto juega muy bien al golf. Ah, bien. Sí. Ganador de torneos. ¿Te pasa el trapo en el golf? ¿Te pasa el trapo con el fútbol italiano? ¿Te pasa el trapo con todo? En todo. Tráelo acá. Y es así. Si tiene 15 años, tiene que saber mucho más que yo, que soy de una estructura del conocimiento totalmente diferente a la de hoy. El mismo nieto que te hace preguntas, ¿quién es el 4 de Cagliari y cualquier... Lucas es genial. Como todo abuelo baboso dice que su nieto es genial. Y lo es realmente porque, bueno, le gusta estudiar, le va muy bien, le gusta practicar deporte, pero no tenemos que hablar de esto. No sé por qué llegamos a esta historia. Hoy es viernes. Yo quiero saber, Gisela, desde allí... economista, porque aquí tenemos concentrados en la capital muchos economistas que hablan a cada rato, a cada momento. Nosotros estamos muy en contacto con la Fundación Mediterránea, con ellos hablamos permanentemente, con su presidente, con sus delegados, con gente que tiene que ver con sus cuerpos de trabajo. Queremos aprovecharte para que vos desde el interior nos digas ¿cómo lo ves a Milei en la economía? No el Milei histriónico del otro día, sino el rumbo que va tomando, las medidas que va alcanzando y hacia dónde va. ¿Cómo lo estás viendo desde allí, desde la provincia, una de las provincias, si no la más rica de la Argentina? Y además también los votantes de Córdoba lo apoyan y lo apoyaron mucho a Milei, ¿no? Hay que decir que en esta provincia cerca del 70% de la población lo votó, pero lo que se está viendo ahora es esto que, bueno, dijo Milei que íbamos a pasar, ¿no? Que era una estanflación con una recesión muy fuerte y el aumento de precios. Yo creo que aquí, bueno, la crisis se está sintiendo tanto como en Buenos Aires, ¿no? Hay una escasez de dinero que ha impactado en todos los sectores productivos, donde, bueno, hay una esperanza de que las variables macroeconómicas se acomoden y a partir de ahí se pueda salir más adelante, ¿no? Creo que en realidad el discurso, la cadena nacional del día lunes, en donde habló específicamente del superávit fiscal y que por ahí el común de la gente dice, ¿y esto cómo me afecta a mí o dónde me aprieta el zapato, no? Creo que justamente iba a ver o a tratar de dar un aliento de que hay luz al final del túnel en un contexto en donde ya empieza a haber un desánimo social y cierto malestar con respecto a una situación económica que no se está reactivando, ¿no? Lo que se está viendo desde aquí es que, bueno, primero este superávit fiscal, que en realidad todo el programa de desinflación que está haciendo el presidente Milei en este momento pasa por lo fiscal, ¿no? Y un poco lo que se está intentando de ver aquí es, bueno, ¿cuándo vienen las medidas productivas o de fomento al sector productivo? Córdoba es una provincia donde tiene un sector agropecuario, un sector industrial, un sector tecnológico muy fuerte y donde, bueno, todas las medidas que van tendientes a promocionar justamente ese motor de desarrollo son muy importantes, ¿no? Hoy están todos expectantes viendo qué sucede, celebrando
el superávit fiscal, pero también con dudas, primero si va a ser sostenible o no, y después también cuándo se sale adelante, ¿no? Si la recesión va a ser en B corta, si va a ser como una flecha de Nike o si va a ser una L, en donde en definitiva quedemos allí, bueno, y cuánto tiempo nos vaya a pasar con la deuda social que eso ocasiona, ¿no? Creo que, bueno, todas estas dudas van en línea con un cepo que está más rígido, que sigue siendo muy rígido y que, bueno, ante la falta de dólares, donde uno de los grandes problemas de la Argentina es la falta de dólares, atenta contra esta salida, ¿no? Es cierto, esta duda, este interrogante lo planteamos permanentemente nosotros, yo por lo menos mucho más que ustedes porque no soy economista, no estudio economía, he ido aprendiendo de economía a partir de todas las dificultades que ha tenido la historia argentina. Todos los habitantes saben mucho más de economía que la media internacional. Somos todos economistas. Yo que viajo mucho, tengo que decir que este es el país que más sabe de economía. Sin duda, como futbolista, ¿viste? Somos todos futboleros y alguien siempre sabe, y lo mismo con economía. Hiciste una referencia, por eso vuelvo a ella, sé que no sos encuestadora, que Milei sacó una cantidad de votos, ¿sí? Casi el 70% de los votos en la provincia de Córdoba. ¿Vos crees que si hubiera elecciones, recién lo hablábamos con Willy Cohen, un periodista muy conocido también, especialista en economía, y él nos decía, si hubiera elecciones en una semana gana Milei? ¿En Córdoba también ganaría Milei? ¿Mantiene las expectativas en Córdoba Milei? Sí, todavía tiene las expectativas muy altas en un contexto en donde, bueno, el hartazgo con el gobierno anterior era altamente superior al malestar social que puede haber hoy con Milei, ¿no? En definitiva, tanto es lo que se generó con respecto al gobierno que había antes, que ese malestar social todavía supera, lo anterior supera lo actual. Esto sería, ¿no? Entonces, todavía está esa esperanza de que, bueno, de que todo, incluso que todo lo malo tenía que ver con el anterior gobierno, ¿no? Y bueno, y todo esto todavía sigue estando fuerte con un deterioro, hay que decir que ya está habiendo un deterioro, pero bueno, producto de que la Universidad Torcuato Di Tella la semana pasada sacó un informe de que 3.2 millones de personas de clase media cayeron por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y bueno, y Córdoba no queda exenta ese contexto. Claro. Gisela, teniendo en cuenta todas las manifestaciones que me decís que se producen en Córdoba, las actividades más que manifestaciones que se producen en Córdoba, y especialmente el campo, ¿qué está esperando el campo de Milei? ¿Qué acciones tiene que tomar Milei para que ese campo se muestre activo, todavía proponga muchas más actividades, se sienta todavía mucho más cómodo y pueda trabajar sin ningún tipo de cortes o de restricciones? Bueno, qué pregunta, porque la verdad que el sector agropecuario, que es muy, muy fuerte aquí, en realidad hoy no está contento con el tipo de cambio, ¿no? De hecho, claro, había una expectativa de una exportación de 15.000 millones de dólares, hoy esa expectativa ha disminuido a 9.000 millones de dólares, e incluso cuando uno habla, ¿no? Yo soy directora general del ICDA de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, tengo mucho vínculo con el sector empresario y productivo, y cuando uno habla con ellos, bueno, básicamente dicen, con este tipo de cambio lo que voy a hacer es mantener la estructura productiva, guardar 3 años en el silo bolsa y ver qué pasa, ¿no? Claro. Entonces, hoy sí tengo que decir en la calle, más allá de las estadísticas de si es competitivo o no es competitivo, sí hay un sector agropecuario que no está contento con ese valor, ¿no? Ahí el presidente se mostró duro el otro día en la Fundación Libertad y dijo que no lo van a mover de este tipo de cambio. No, y se entiende también la postura porque en definitiva hoy si hay una devaluación esto impacta de lleno sobre el plan de desinflación, ¿no? El efecto pass-through que decimos los economistas o traslado hacia precios es muy fuerte con cualquier tipo de dólar blue, dólar MEP, dólar contado con liqui, dólar oficial, pero ni hablar con el dólar oficial que es en realidad el dólar de referencia de toda la economía, ¿no? Hoy las variables económicas se mantienen a raya, primero porque no hay plata y segundo porque no hay una devaluación, ¿no? Entonces, ese plan de desinflación que hoy está teniendo su resultado, se basa en esos pilares, ¿no? Bien, comentaste recién que vos tenés relación con el ITBA, ¿es la misma institución que está aquí en Buenos Aires? La misma No, este se llama ICDA, que bueno, que ya que estamos fue fundada por el Papa Francisco porque es una escuela de negocios de la Universidad Católica de Córdoba, que es la única universidad jesuita del país, ¿no? Bien, bueno, Gisela, que tengan éxito con el torneo, que muchos se adhieran, que se manifiesten, que muestren sus habilidades, pero que también aporten, porque tiene un fin noble como es la educación. Ojalá que haya muchos allí, ¿eh?
Bueno, ojalá, la verdad que tenemos esa esperanza porque vuelvo al propósito social de esto y que tiene que ver con el poder fomentar la educación emprendedora a través del deporte, que como vos dijiste, Fernando, educación y deporte van de la mano, ¿no? Bien, gracias Gisela, muy amable. No, la agradecida somos nosotros. Un saludo a los amigos allá en Córdoba. Bien, Gracias. bien. Bueno, Bien, a ver, ¿quién pensás que dijo esto? Es uno de los empresarios más importantes. empresarios. De los más importantes, ¿no? Si no es el más importante hoy. La economía argentina es un paciente que sigue teniendo cáncer, SIDA y obesidad. Te voy a hacer trampa. ¿La leíste? Claro. Yo no lo había leído. ¿No lo habías leído? No lo había leído, pero lo di a la gente. Marcos. Marcos Galperín, que es el empresario. Dicen que en 2 años va a ser el Que empresario. vive en el Uruguay. Vive en Uruguay. Pero que tiene una empresa en la Argentina que es de las empresas más importantes que hay. 14.000 empleados. Sí. 14.000. Que está en franca competencia con los bancos en este momento. Sin duda. O sea, a ver, Galperín fue el primero que leyó la billetera virtual, que es algo que todos lo usamos. Claro. La billetera virtual, el solo hecho de nosotros poder pagar con el aparatito, con el celular, lo inventó Galperín. En el mundo, ¿Qué de plata tenés? mucho antes. ¿Eh? ¿Qué de plata tenés? ¿Por qué te molesta? No, pero ¿Nos hace digo, QR vos? ¿Usás efectivo? No sé si hay mucha gente Pues mira, que te voy a decir una cosa. Mi viejo acaba de llegar. Sí. Mi viejo llegó de afuera. Tu viejo es el señor Ricardo Ro. Ricardo, bueno. Sí. Acá. No, contámosle a la gente que se renueva permanentemente. Bueno, es una de las autoridades periodísticas más importantes del diario Acá más importante de la somos Argentina, que es gente Clarín. De Villa Pueyrredón, somos Sí. gente de barrio. Bien. Y acaba ya de Europa y también de Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, yo voy a hacer una infidencia. Hay negocios que no ¿Te te reciben dinero. ¿Te voy a hacer una infidencia? Sí. ¿Cómo sabés todo? Vos ni vos Y sabés. bueno, pero no te reciben porque me pasó. Escuchá, me pasó en escuchá lo que Londres a yo mí. voy a hacer una infidencia. A mí yo tenía, en los ahorros que tenía 900 billetes, algunos de cara chica y otros manchados, que acá no te los agarran los bancos. Sí. De $100. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 900, tenía $900. Se los doy a mi viejo y le digo, cuando vas a Estados Unidos, no tarjetíes, pagá en efectivo. Así, Correcto. porque ellos te lo agarran allá. Sí, sí, claro. Bueno, en algunos lados, en algunos no te lo agarran ni siquiera en Estados Unidos, pero deberían ser por el tema legal. Acá no te lo agarra nadie. O bien algunos que te descuentan, creo que un 25%. Y mi hijo me decía, ¿Cuánta plata acumulaste? Qué increíble. Qué bárbaro. son $900, parece que ¿sabes lo que hizo así, no? Y no, ¿Sí o no? en Hizo pesos una así. pila así. En pesos así son una pila así $900. de Esto fue- billete, con era- cara chica, era la cara mitad de mis grande. ahorros. La gente no sabe. No sabe. Literal, la mitad de lo que tenía que hacer mis ahorros. La mayoría de la gente no sabe lo que es un billete de ¿Cómo que $1. No, boludo. La gente, $900. Vos sabés que incluís a muchísima gente. ¿verdad? No, $900. Hay gente que no. La mitad de mis ¿sabés ahorros que hay de mucha mi gente casa, que no la conoce, mitad, $900, no conoce ni el peso. Bueno, dale. Ni el peso. Es menos que un pasaje, escúchame. Y no le recibía, me dice, íbamos a comprar a cualquier lado, no Sí. me recibían billete. No. Era, no, ¿cómo billete? Pero no. Y todos estaban con el post. Sospechaban además. Sospechan Sí, cuando. te hace quedar como un narcotraficante, como diciendo, che, ¿cómo estás con efectivo? Sí, ¿En claro. qué cosa rara estás? Sí, claro. Es sí, extraño, sí, ¿no? sí, es extraño. ¿Eh? Sí, sí. Me pasó en Europa. Ah, ¿vos te pasó en Europa? Me pasó en Europa y algunos países como Inglaterra o Gran Bretaña que tienen dudas, temores. Claro. ¿Por qué? Porque este es el camino. No hay vuelta que dar. Y vos querías contar que Galperín se claro. anticipó. Se anticipó, obviamente. Dicen que en 2 años va a ser el hombre más rico de la Argentina. Hoy el hombre más rico creo que es Techín, está Pablo. Roca, está... ¿cómo es el ¿El tío está? No. El tío no está el tío. No hablemos mal, que está. La pica, lo niembro, es viernes, se nota, se me ríe. Pero me dijiste vos, no tenemos que distendernos. Ahí está, ¿sí? ahí está, cómo le gusta. Te enojaste conmigo porque fui a una anécdota que fue... A garchar, fuiste a hablar a garchar, que arrancaste el programa con la palabra garchar. Pero fue un hecho gracioso, simpático, bueno. que molestó a mucha gente. Molestó en las redes no me sociales. cabe la menor duda. Bueno. Molestó a los conductores y está bien que lo molesten. Ellos tienen una categoría de valores que, bueno, yo trato de escaparle a eso porque me parece... Porque es vetusto decir porque, eso. no, porque si son palabras aprobadas por la ¿Qué Real vale Academia. cualquier cosa entonces? ¿Vale? Sí, si está acá, en la Real Academia, sí, Ya. vale. ¿Vale? Sí, ¿cómo no va a valer? ¿Vale insultar? ¿Vale hablar? No, insultar no es insultar. ¿Querés que te diga qué significa? No lo voy a decir porque te vas qué? a poner otra vez mal. ¿Qué entiende? copular, ¿qué es garchar? ¿Qué Copular. explica? Tener relaciones sexuales. Copular, sí. Sí, claro. Bueno, eso es.
Y en el fútbol, vos que te haces aquí el hombre serio, recto, que no... Solemne. Que no le escapa a las reglas. Ahí está. Este señor en la cancha también dice esa palabra, ¿sí? Y le grita a los de la otra hinchada. Ahora no van, pero antes gritaba... Sí, más o menos. ¿O no? Una vez me vine sin una zapatilla, que no lo voy a decir al aire. Una vez fui, es cierto, era chico, mi viejo me retó mucho, pero sí, una vez tenía 2 zapatillas, yo calzo 46, y un jugador muy conocido de Racing, me dio tanta bronca que de la platea le tiró una zapatilla. Le apuntaste con la zapatilla. Le apunté con la zapatilla. Bien, ahora, ¿por qué Galperín dice lo que dice? Ahí está el tema. Siguiéndolo a Milei y creyéndole a Milei. Él lo que dice una cosa esencial, que es... El gran tema de la Argentina es que bajar la inflación es como bajar una cosa elemental. Eso sí es base. Sí. Elemental para cualquier normalización es bajar la inflación, pero lo que remarca es pasar de 40 de fiebre a 39, 38. Vos después tenés que empezar a acomodar la economía y que sobre todo que la economía empiece a crecer y generar inversiones. Acá no hay vuelta en el mundo, que lo dice Galperín en la nota. Dice, no hay el mundo, la guerra silenciosa en el mundo, que afortunadamente sin armas, es seducir a las inversiones para ganárselas. Yo, miembro, vos sos del país A, yo soy del país B, y el país C quiere invertir, y yo voy a competir con vos a muerte para que el país C me invierta a mí y no te invierta a vos. Correcto. Ese gran tema de Galperín mismo en Uruguay. ¿Por qué te mensaje Galperín por Uruguay? Porque tiene unas condiciones de inversión mucho más sensatas y correctas que la Argentina. Es así. Y da laburo y paga mucho más impuestos en Uruguay que los que paga en Argentina. Los podría, y él dice en la nota, los podría pagar en Argentina. Hoy le cuesta mucho trasladar todo para acá, aparte le fue muy bien en Uruguay. Pero básicamente, él fue uno de los que... Repetime cuáles fueron los títulos con respecto a la economía que todavía el paciente tiene. sigue teniendo cáncer, sida y obesidad. Son definiciones. ¿Estás de acuerdo? Son definiciones. No sé si lo llevaría al terreno médico, porque ahí no entiendo. 60. No entiendo. Obesidad tiene. 60%. Obesidad tiene porque hay un estado que es 60% de pobre. Elefantiásico. 60%, Sí, bueno, sí, conceptualmente es así. Sí. Estamos Y con respecto al SIDA y al cáncer, ya ahí se me escapa. Sí, se me escapa y yo no quisiera meterme porque es un terreno que prefiero no tocar, porque no entiendo, porque no conozco. Porque... Vamos a decirlo, no te pongas seguro. Solemne. Es metafórico, no pongamos... No soy solemne, yo el único que se animó a hablar de este tema. Está muy bien, es verdad. Sí, es verdad. De la señora, de la señora Tolosa Paz, ¿sí? Que fue la iniciadora de toda esta historia, fui yo en el comienzo del programa. Fue una visionaria entonces Tolosa Paz. Fue una visionaria, sin ninguna duda. Y utilizó una palabra del Real Castellano. Punto, listo. Está con nosotros Marcelo D'Aleto. Marcelito. Fernando, gracias. Tengo que decirle Marcelito porque lo conozco hace mucho tiempo, hemos caminado mucho y charlamos muchísimo en otro tiempo, ahora estamos... ¿Caminando por dónde? Porque no sé qué hace Marcelo. Caminado en la política, nos reunimos, nos juntamos, charlamos, hablamos. ¿Van a comer a la rural también, a Cosa Rica de la rural? No, en la rural no, pero hemos comido en muchísimos lugares, sí. Como vos comés con mucha gente de la política, ¿o no? ¿Sí? ¿No comés? Es rico, no fuiste a comer a la rural, es rico la rural. Hoy voy a comer otra vez, a Barreto, en la rural. Extraordinario. Hoy ¿No fuiste hace poco también? Que me... El viernes pasado. ¿Que todos los viernes vas a Barreto? Todos los viernes, bueno, no todos los viernes porque no tengo tanto. ¿Vas al salón ese? No. ¿Vos tenés carnet de...? No tengo, no soy. ¿Que no van todos? No soy socio, no. Yo he ido también ahí. Puedo contar, la rural tiene un restaurante que es clásico, histórico, y tiene otro que es más campestre, ¿sí? Y es muy bonito, ¿sí? Hoy está la Feria del Libro, así que debe haber mucha gente dentro de Ahora te voy a contar una cosa de la Feria del Libro. Ese restaurante es más barato, tiene más sabor a campo que el otro, que es más clásico, que es para los oligarcas como vos. Ahí está. La crema. Es para la crema como vos. Escuchá, que te voy a decir una cosa, a ver si no tenés mi perdón, que es un minuto porque habló de la Feria del Libro. Es muy interesante oír lo de Adornis. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno no va a tener stand. La primera vez que pasa que un gobierno argentino no tiene un stand propio en la Feria del Libro. Y tampoco ninguna entidad oficial. ¿Sabés a quién le vendió el stand el gobierno? No. A la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Fue una movida estratégica para mí maravillosa. Kicillof la compró. ¿Sabés por qué el gobierno no tiene un stand en la Feria del Libro? Hoy lo controló. Y si lo tenés, no sé si lo tienes, para que las palabras de Adorni fueran maravillosas. Por lo que sale 300 millones de pesos poner stand y otros 150 millones de pesos hacerlo, construirlo. Es un stand. No estamos hablando de un Rolls Royce, estamos hablando de un stand. ¿Me das un segundo? Sí. Yo invertiría
Si es por la educación, yo invertiría. La educación, bueno, te digo cuáles son mis prioridades con respecto a las prioridades que tiene mi ley. ¿Qué te cambia que la tenga el gobierno o que la tenga cualquier otro? ¿Cuál es? No, pero encontró otro gobierno al que también nosotros le aportamos. Ahora le vamos a preguntar al senador provincial Marcelo D'Aleto. Bueno, no sé si lo sabía esto. No sé si lo sabía. A ese gobierno provincial nosotros le va a poner 500 millones de pesos Kicillof en la Feria del Libro. Muy bien, muy bien. En el mismo lugar donde lo tenía el gobierno nacional. Hay que promover la lectura. No quiso poner esa plata, te repito, en una situación muy complicada Argentina, y que puedan venir los privados y que vendan, se pueden vender igual, se pueden hacer cosas igual. El Estado está obligado a promover la cultura. Y si se está promoviendo, si es uno de los... No, se escapa de la rural, no la promueve. No, se escapa. Dice que no tiene con un argumento sólido, que es que no hay plata, como dice mi ley, se escapa de un lugar en el que sabemos nosotros hay millones y millones de personas, no solo de aquí. Que den la guita a los docentes, que den la guita a las escuelas, no estoy de acuerdo. Eso, a mi juicio, es demagogia. Sabés que sos un tipo de la popular, propio de la popular. Ahí está. Propio de la popular. Me corriste con algo, te puede corregir. No, pero es así, que se lo den a los docentes. Son 500 millones de pesos para mí que se la den. Acabamos de ver una... Pero si dijiste que eran 300. Eran 300 más 150 o 170, que es el stand. Construir un stand, porque lo tenés que construir con gente de ellos. Un stand son 4 cositas, una carpa de la playa, muchacho, o hasta donde yo sé, 170 millones de pesos. Eso es lo que le cobraba la Feria del Libro los organizadores a cualquiera que viene al país. Yo invertiría. Bueno, invertiría. Invertiría y llamaría a muchos autores anónimos argentinos que no tienen la posibilidad de que les editen libros y los mostraría allí. Los mostraría con sus manuscritos, llamaría a los editores y... yo te voy a decir lo que pasa es que un concurso con respecto a esto. Está bien, pero por televisión. Vos no sos, Fernando. Y digo, yo tengo una historia con respecto a la... Con todo respeto. Vos no sos alguien que haya escrito un libro y que haya ido a venderlo el libro a otros lugares del mundo, ¿no? Nunca lo viviste eso, tener. Sí, lo hice. ¿Lo hiciste? Mi primer libro... ¿Dijiste que invertiste de tu plata por un pasaje y te fuiste a venderlo a algún lado? Falta de respeto para el invitado. Vos querés que cuente mi historia. Mi primer libro fue traducido a 8 idiomas, ¿sí? Bien, pero dejémoslo ahí. Tenía que ver con una historia, un cuento magnífico, pero no importa, ya está. ¿No lo vas a contar nunca? Tuvo mucho éxito. ¿No lo vas a contar nunca? Me lo compró la Mondadori, nada más y nada menos. ¿Sabés quién participó? ¿Sabés de la crema? ¿Sabés quién participó? No, pero no lo vendí porque yo era un gran escritor. Escribí 2 libros más después. Porque yo tuve una gran agente literaria. Vamos a recordar sobre Maradona, sobre la historia de Maradona. Se llamaba Inocente. ¿Y Maradona después de lo que pasó en Estados Unidos. Sí, hizo así. Puso la mano sobre la tapa y dijo, sí, va. Porque decía Inocente, él que había sido declarado culpable en el 94. ¿Y quién te dijo a vos que ese libro tiene que ir a Europa? No, el tema es el siguiente. Nosotros conocimos con Julio Ginás a Carmen Balcells, que ya falleció. Fue una de las historias más importantes de la historia. La agente literaria más importante para los autores de lengua castellana, ¿sí? Y bueno, tuvimos la oportunidad de que Carmen recibiera el libro, que lo leyera a ella porque le interesó, porque uno de sus lectores peruanos dijo: este libro no sirve para nada, ¿sí? Así pasan las cosas. Ella lo leyó, se comprometió con nosotros y dijo: yo me lo llevo a la Feria de Frankfurt. Se lo llevó a la Feria de Frankfurt, donde se venden, se venden los libros de los grandes, ¿sí? No de nosotros que éramos pequeños. Y bueno, tuvo éxito, punto, se terminó. No sé por qué me haces contar estas cosas. Me encanta que la gente sepa que sí, va a venir. Parezco un ególatra, no quiero contarlo, pero no puedo quedar a mitad de camino. Cuando fuiste a Europa, ¿te recibían en efectivo? ¿Eso te lo pagaron en efectivo? ¿Qué te importa? Eso es parte de mi economía. Ahí está. Ahí, vamos a secuestrarlo a Niembro, porque yo soy el de la crema. Te discute, ahora está enojado, ahora te la va a agarrar conmigo. Ahora no sabés cómo viene. No sabés dónde te metiste. No sabés dónde te metiste. Mariano Roa es el mismo Mariano Roa que edita en Clarín. Así que es el hijo de Ricardo. Así que imagínate lo duro que son en Clarín. Bueno, no tanto. Depende. Pero Clarín no miente. No miente. Muy bien, gracias. Clarín no miente. Hay que cuando tiran un piropo, está muy bien hacerlo. ¿Qué te pasa, Clarín? Bien. Bueno, Marcelo, a ver, te llevo a esta historia. ¿Hubieras levantado la mano para que la provincia de Buenos Aires tuviera el stand en la Feria del Libro?
Ni sí ni no, porque es como desde la tribuna tratar de decirle al técnico que si tiene que hacer esto sí, esto no. Yo creo que nosotros, como Poder Legislativo que somos, sí tenemos que marcar el serio problema que tiene la provincia. La semana pasada la provincia publicó cómo terminó el 2023. Y para no confundir a la gente y hablar de números, para buscar una unidad de medida. El gran gasto en la provincia es, como recién decía Mariano, el gasto en personal, el gasto en jubilaciones. ¿Qué es el gasto en personal? El 40% de la provincia. La provincia terminó en el 2023 con un déficit que significaba, son 627.000 millones de pesos, le faltaban 2 masas salariales. ¿Qué hizo el gobierno nacional de Milei? Le quitó fondos extraordinarios, 700.000 millones de pesos, otras 2 masas salariales. ¿Qué quiere decir? Que en el 2024 la provincia empieza el año con 4 masas salariales menos, 4 sueldos menos. ¿Qué necesita la provincia? Mejorar la recaudación. Está bajando en un 20%. ¿Qué necesita hacer la provincia? Sacar endeudamiento, pues es una provincia que no está endeudada como la nación. María Eugenia hizo un gran trabajo no endeudando a la provincia. ¿Qué necesita la provincia? Hacer eso. Hay una relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial donde el gobierno nacional no avala para la que la provincia se endeude. Con lo cual, no es cuestión de dramatizar, pero la provincia a partir de julio empieza a tener serios problemas para pagar sueldos y el otro gran gasto, que es casi el 20%, que es jubilaciones. Estamos con una provincia en terapia intensiva. Bien, con esos datos me derrumbás cualquier idea. Es decir, si nosotros pensamos en aquello de que realmente no podemos pagar los sueldos, no podemos tomar ningún otro tipo de iniciativa, entonces. La provincia tendría que tomar iniciativas importantes como, por ejemplo, por un lado, sabiendo que va al fracaso, pero que lo tiene que hacer, reclamar más fondos. La provincia aporta el 40%, recibe el 21%, tiene mucho que hacer la provincia, pero tiene que la provincia, por ejemplo, y quiero... No puede ser más. Quiero hablar de ajuste, digo, eficiente, ajustar. Digo, está bien, viaje de egresado, puedan esperar. Cuestiones, obviamente, el stand, yo no estoy de acuerdo. Esperen un poco, un año que no esté, no se muere nadie. No sé, lo que estoy remarcando es, si es una provincia que efectivamente está quebrada, que vemos... Es un país de burros. No es de burros, no te va a cambiar un stand. Pues, hablando en serio, es una tontería. Pero vamos, hay gastos grandes. ¿Sabes qué pasa? Siempre que sale 10 y lo agarra un gobierno, termina saliendo 100. Es así. Acá, bueno, sí, y pasó con todos los partidos. Si vos me decís que los 500 millones están camuflados y realmente son 100 los que va a pagar y 400 se fueron en el camino, tenés razón, investiguémoslo. Pero si realmente vale, yo creo que vale por lo que significa la lectura. ¿Sí? En un país en el que los chicos no llegan a terminar la secundaria. Ese no es el gran gasto. Hay gastos gigantes que tiene la provincia y que hace que la provincia tenga un gran margen para bajar. 3 gastos grandes. Primero, en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de la gente se jubila a los 50 años, cuando está en la mejor edad para trabajar. Pero así uno llega a la conclusión que 50 años es una buena edad para jubilarse. No está la plata, la plata. Ahora, si uno trabaja en Avellaneda se jubila a los 50, si uno trabaja en La Boca o en Barraca, es decir, en la órbita del gobierno, 20 cuadras más allá, 57 años se jubila, o 65 y 60, hay diferencia. Ese es un cambio que tiene que hacer la provincia. Otro gran cambio, la provincia tiene una empresa como Astilleros Río Santiago, no hace un solo barco, pero cuesta un dineral. Entonces hay que dárselo a la Armada, hay que ver la manera de ser eficiente, pero... Ahora, tercer gran gasto. La provincia, en el primer mandato que se le agregó 70.000 cargos de empleados, que está bien agregarlos, pero si hay plata, no hay plata. Entonces, no habiendo plata... ¿Están bien agregarlos? ¿Se necesitan 70.000 empleados más? Si hay plata lo podemos discutir, esto como una familia, siempre hay necesidades. Ahora, hay que... ¿Vos qué decís? Marcelo, no hay necesidad. Si hay plata puede ser, si no hay plata no, hoy no hay plata, hoy no hay plata. Obvio que hoy no hay plata. Hoy no hay plata. Todos los, no solo la provincia de Buenos Aires, con Vidal, con Kicillof, con Scioli, ni que hablar en las provincias interior, sobran empleados. Tenemos los palacios legislativos más caros del mundo. ¿Seguís siendo el director de la Comisión de Presupuesto? Bueno. Estaba como vicepresidente, ahora estoy vicepresidente. Mirá que conoce el presupuesto de la provincia. Yo lo conozco mucho, él sabe muy bien que yo conozco mucho, sobre todo los chocolates de la vida, el rubio, el blanco, el negro. Lo que yo remarco es otra cosa, que es, ¿cuántos empleados tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires? La legislatura de la provincia de Buenos Aires, cada cámara tiene que estar en los 1.000 empleados de planta permanente y después cada legislador, 1.200. cada legislador tiene
Son 4.500. una cantidad de módulos que es muy bueno que así sea, porque cuando el legislador se van los empleados. 4.530 empleados que paga, son 4.500 sueldos que paga el Congreso de la Nación. 4.300. Al Congreso provincial. Es el Palacio Legislativo es el segundo más caro junto con el de Tucumán. El de Tucumán es el más caro de la Argentina. Exacto. Lo que yo remarco es, muchachos... ¿Cuándo lo publicás el libro? ¿Cuándo lo publicás el libro? No sé, tengo que hablar. Yo no sabía, ¿vos sabías que estaba haciendo un libro? Sí, no sabía. sí. Bueno, sí, me cuesta escribirlo. Yo te espío. ¿En cuánto tiempo escribiste tu libro? Un día como un año me tardé. Pero Mariano, Ah, bueno. no solo por el tema económico, sino también por otras cuestiones. Antes del caso Chocolate, yo presenté un proyecto para la unicameralidad. Hay 15 provincias argentinas, tiene un sistema de una sola cámara. No tiene sentido que la provincia tenga dos cámaras. En parte, por ejemplo, un caso es Córdoba, eso nos permitiría tener elecciones cada 4 años, que no es bueno que el gobierno gane y ya a los 10 meses hay que empezar a pensar que hay otro año electoral. La provincia necesita votar como Córdoba cada 4 años y que un gobernador tenga 4 años. Mucho de eso para hacer estas reformas estructurales que requiere tranquilidad y requiere de no elecciones. Alguien lo estoy buscando por acá, si me das un segundo. Con todo Francos, sí. Estuve leyendo con algún ministro. Bueno, hay un ministro de la Nación que es un gran tema este. Déjame decir exactamente lo que dice. Bueno, no importa, te lo voy a contar. Que es la provincia de Buenos Aires, que es una gran discusión, que tiene menos diputados de lo que debería tener según la proporción de los habitantes. Que es una locura para mí. Estamos así como estamos y encima le vamos a agregar diputados. No importa que esté bien o mal, pero es extraño y la gente va a putear el gasto, en alameo. El gasto no tiene que ver con los legisladores. Si me decís cada legislador tiene 20 asesores, imagínate lo que puede ser. Bueno, hoy, el ministro Francos salió a pedir, por favor, que haya más diputados en la provincia de Buenos Aires. Dice, ojalá tengamos en la provincia de Buenos Aires mayor cantidad de diputados. Es un tema. ¿Y el motivo? Ahí le escribí, después te lo voy a contar el motivo. Porque Milei dijo que no iba a hacer impuestos, que iba a bajar, ahora van a aumentar el gasto. El otro día forma parte de... Estamos en la radio ayer, con Fernando, cambios. Estamos en Radio Continental, nos llamó la atención, Colonia, nos llamó la atención que Kicillof hizo el impuesto inmobiliario, un impuesto muy caro, sobre todo en los campos, y después retrotrajo. ¿Cómo es eso? Los llamó, los convocó a los propios dueños de los campos para retrotraerle algo del impuesto. ¿Es cierto eso? No es así porque, a ver, la provincia se financia 60% con recursos provinciales, 40% de lo que viene de la nación. Los 60% que recauda la provincia, el 80% es ingresos brutos y el resto 20% están los inmobiliarios, son impuestos que recaudan muy bajo, pero son impuestos muy antipáticos porque el ingreso bruto uno no se da cuenta cuando lo paga en el producto y tanto la patente, el inmobiliario uno se da cuenta. Ahora, lo que pasa es que durante el 2022, el 2023, que se lo aumentó en el 2022 un 30% de los impuestos patrimoniales y la inflación fue del 90%. Aumentó un 60% en el 2023, la inflación del 211%. O sea, venían con un atraso muy grande los impuestos y los actualizó los impuestos y hubo una reunión con el campo, pero como nosotros mismos nos hemos reunido con las entidades del campo el día miércoles, el gobernador el lunes, le hemos dicho, en este momento la provincia no tiene para pagar sueldos y jubilaciones, este año no es un año para bajar impuestos. Primero hay que bajar el gasto y después hay que bajar los impuestos. Hay un tema. Ahora, hay una inquietud de bajar el gasto. ¿Hay un estímulo para ello? ¿Hay alguna manera? ¿Hay alguna forma? ¿Está intentándolo? Lamentablemente creo que más allá de los dos gobiernos están en dos extremos diferentes en el discurso y en la gestión. El gobernador no tiene voluntad de bajar el gasto, piensa que se acostumbró a gobernar y creo que ideológicamente piensa eso, que todo tiene que venir de algún lado y que la plata siempre va a haber porque no hay voluntad de reducir el gasto por el lado de los empleados, no es momento para tener tantos empleados, no hay voluntad de reducir el gasto de las empresas del Estado, no hay voluntad de reducir por el sistema previsional. O sea, hoy es el momento en esta crisis para tratar de hacer una reforma previsional y no veo la voluntad de este gobierno provincial de hacer eso, por eso yo veo que vamos directo a un paredón en la provincia de Buenos Aires y a malas noticias en pocos meses. Y el único camino sería una ayuda del Estado Nacional. Que tampoco la tiene, porque el Estado Nacional le va a decir, ¿por qué te voy a dar dinero yo si acá la gente se jubila un hombre a los 65 y en provincia? No, correcto, pero entonces, ¿de dónde aparecen los recursos? Porque el choque sería una catástrofe. Primero lo que va a pasar, cuando la provincia ya no le cierren los números de ingreso y egreso de fondos, va a empezar a comerse capital. La provincia tiene ciertos activos financieros que se lo va a empezar a comer, eso puede durar 3 o 4 meses,
pero todo indica que están esperando un milagro que, mirándola desde lejos, no está el dinero en provincia, la nación no tiene por qué entregar este dinero, y el gobierno de Milei son 4 años, un gobierno duro, y gobierne quien gobierne, yo no creo que se pueda volver a esa bonanza donde el dinero aparecía. Ahora, tampoco se puede dar la discusión que la provincia está postergada en cuanto a los recursos que realmente le corresponden. Bueno, porque no hay presupuesto todavía del 2024. Y parece, me contaban algunos diputados que pasaron por aquí, que el otro día cuando fueron los integrantes aquí en la Cámara de Diputados de la Nación a tratar el tema del presupuesto del 2024, les dijo el responsable del gobierno, del Ministerio de Economía, dice, no, nosotros queremos tratar el del 2025. ¿Sí? Exacto. Obviando el del 2024 y siguiendo con el del 2023. En el replanteo, ¿debe reconocérsele a la provincia lo que ha reclamado permanentemente, un mayor ingreso? Eso es un camino importantísimo que el gobernador de alguna manera no lo ejerce con la fuerza que hay que ejercerlo, porque se confió en estos 4 años, como la Biblia dice 7 años de vacas gordas, pero se confió en estos 4 años de vacas gordas. Los anteriores. Donde, claro, donde la plata venía de alguna manera por ser el niño mimado de Cristina, la plata aparecía. La gran diferencia es que unos fondos extraordinarios que consiguió el gobernador fue sacándoselo a la capital, eso no tenía fuerza de ley y por eso se perdió tan rápido. En el gobierno Cambiemos se consiguieron fondos por consenso y por ley, por eso hoy el gobernador recibe fondos de esa famosa actualización que le dio Macri, le dio Vidal. Y sería una buena oportunidad porque en su trabajo económico el presidente siempre destacó y conoce este atraso que tiene la provincia de Buenos Aires. Porque una cosa es cuando se hizo el país, que la provincia tenía una fuerza, que el interior era distinto, pero hoy en día uno va a una provincia del interior que está bien administrada, a veces tiene los fondos, no están bien administradas, pero está bien administrada y tiene la obra pública que la provincia San Luis, Santiago del Estero, tiene la obra pública que la provincia de Buenos Aires no tiene. Ahora, el gobernador no ha elegido ese camino, pero es la salida porque la provincia recibe la mitad de lo que aporta. Si la provincia recibe un poquito más de lo que recibe hoy no tendría estos problemas de sueldos. Y otra cuestión que la provincia está muy atrasada en infraestructura. ¿Por qué? Recién hablaba lo del presupuesto. Técnicamente hay presupuesto, pero la técnica, porque es legal, de postergar el presupuesto es congelar el presupuesto. Claro. Pero cuando uno agarra el presupuesto en provincia de Buenos Aires, el 85% del presupuesto actualiza con inflación, salarios, jubilaciones, transferencias a los municipios. Ahora, se congela un poquito, un 15%. Tanto el gobierno nacional como provincial ganan algo al no tener presupuesto, al no haberlo votado. Por eso quieren ir directamente al 2025. Ahora, la provincia, si no hace un ajuste, si no cuida el dinero de los bonaerenses, está en serios problemas, no en el 2025, antes de terminar el año. Antes de terminar el año, ¿cómo es Kicillof? Porque es casi una incógnita. Se lo ve, alguna foto, no es de muchas declaraciones, es más bien parco, alguna sonrisa, alguna frase suelta. ¿Cómo es él? Es una persona honesta. Es importante destacarlo porque sinceramente es una persona honesta, es una persona austera, es una persona estudiosa, esos son los elementos positivos. Entra en ese grupo de gobernadores porteños que ha tenido la provincia de Buenos Aires, que no es un tema menor. Scioli, Vidal, que fue una candidata a la que yo apoyé en su momento, pero tengo que reconocer que es porteña, Kicillof, Rucau, que lo que pasa es que cuando la provincia de Buenos Aires la conocen ya llevan 2 años de gobernador y ahí pierden la fuerza. Cualquier bonaerense sabe que los primeros 20 días, si no hace una reforma previsional, no tiene más fuerza para hacerla, porque es una reforma que requiere de autoridad. Si cualquiera sabe que si no soluciona el tema de astilleros los primeros 20 días, ya después pierde. Se le va a hacer difícil. Este gobernador es lo mismo que le pasó en ese sentido a Vidal. Cuando se dan cuenta de un montón de cosas, ya es tarde, ya no tienen la misma fuerza. Vos decís que cambiando el lugar de residencia, cualquier hombre de la provincia de Buenos Aires, de la política, de los más encaramados, de los más destacados, ¿hubiera entendido el problema mucho más fácil que cualquiera que llegue de Buenos Aires? Es un elemento más, porque a lo mejor este elemento lo tenía claro, pero le faltaba otras cuestiones. Pero es un tema... Digo, porque él está asistido por una persona que es de la provincia, como Magario, que es la vice. Exacto, sí. Y por un cuerpo de senadores que la mayoría de la muchachada, salvo que también hayan cambiado el domicilio, senadores y diputados son todos de la provincia. Sí. Sus ministros por ahí no.
Me pongo en analista político. Kicillof tuvo 2 años donde intentó los 2 primeros años gobernar él, pero tuvo una derrota electoral por pocos puntos, pero derrota al fin. Eso se paga en la política, en el peronismo se paga el doble. 2 años intervenido, la intervención de Insaurralde, los distintos grupos de intendentes en ministerios, y ahora vuelve a retomar, después de este triunfo electoral con gran diferencia sobre Grindetti y sobre Píparo, vuelve a retomar su gobierno. Pero tampoco es que un gobernador gobierna con... Yo no siento que esté gobernando entre los defectos con bonaerense, siento que está gobernando con un equipo personal, que es un equipo de gente, o sea, técnicamente muy buena, gente buena, pero que tal vez... Tiene una visión muy porteña. Claro, no hay mucho. Duhalde era a lo mejor un gobernador con mayor cantidad de territorialidad, que detrás, que no es menor, un hombre que ha pasado por un municipio, que conoce lo que es el equilibrio fiscal. Un municipio no tiene donde sacar plata, si no tiene equilibrio está muerto un municipio. Que él no tenga el apoyo de todo el peronismo, que vaya a un determinado lugar y le haga un desaire como le pasó en Quilmes y en Hurlingham el otro día. También juega, porque siempre el peronismo fue monolítico en la provincia de Buenos Aires, con alguna disidencia, pero en general estuvo detrás de la figura que conducía, mucho más cuando Cristina se metía más en los temas, o Néstor se metía mucho más en los temas de la provincia. Esa división del peronismo, esto que dicen que es o Máximo o Kicillof, ¿juega también en la conducción? Juega, en primer lugar, no tener claro a dónde llevar la provincia, eso tiene mucho que ver, y si uno tiene claro, cosa que yo creo que no hay una claridad de dónde llevar la provincia, sí necesita esa fuerza política, ese músculo para poderlo llevar a cabo. Ahora, acá faltan creo que las dos cosas. Yo creo que si tendría la fuerza, no tiene sentido la dirección, y si tendría la dirección, a lo mejor está faltando eso. Pero todos los gobernadores en la provincia de Buenos Aires, tal vez forma parte de la realidad política, han tenido que tener como 2 espadas. Con una espada la gestión, hasta el mismo Duhalde, que ha logrado grandes cosas de gestión, como por ejemplo el plan Génesis, que haga municipios como General Sarmiento, como el de Esteban Echeverría, como el de Morón, que eran grandes municipios, logró hacer municipios mucho mejor administrables, y eso lo tuvo que hacer en el medio de una interna con el presidente de la Nación, en el medio de una pelea de poder fuertísima, como siempre ocurre, pero hay que hacer las dos cosas, o sea, no es un pretexto... ¿Hoy debería dividirse la Matanza? Sin lugar a dudas. O sea, un municipio no tiene un equipo municipal, tiene problemas que tienen características provinciales, esos municipios, con herramientas municipales. Contémosle, perdón, a aquellos que son más jóvenes, que el municipio de General Sarmiento en un momento determinado se dividió en 4 partes. Y empezó una nueva división en el año 95, hoy tendría más de 1 millón de habitantes, y hay municipios que tienen 300.000, 250.000 habitantes. A ver, ayúdame. Malvinas, Hurlingham, San Miguel, exacto. Y José Cepaz. Perdón, Hurlingham no, es San Miguel, José Cepaz y Malvinas. Malvinas. Morón, que era el tercer municipio en ese momento, se divide en Ituzaingó, en Morón y Hurlingham, en 3 municipios. Y Esteban Echeverría y en Ezeiza, en 2 municipios. Bien, esto sería muy beneficioso para municipios de esta magnitud como La Matanza. No puede haber un intendente, un equipo municipal, no puede gobernar sobre... La Plata mismo tiene 800.000 personas, Ensenada y Berisso al lado. No hay capacidad de un intendente gobernar sobre semejante masa. No se llega nunca. Si no pasa nada es porque la gente es buena. Es una locura, es una de las cosas. La división de la provincia, por ejemplo, es un tema de, como dice Milei, de tercera, cuarta generación. ¿Qué es una provincia? Un conjunto de municipios tiene algo en común. Tienen más en común el conurbano con la capital que el conurbano con el interior. O sea, grandes temas. Ustedes siempre me cuentan que el bonaerense mira más la Casa Rosada que la Casa de Gobierno de La Plata. 1882, cuando se hace la ciudad de La Plata como capital bonaerense y se entrega la ciudad de Buenos Aires a la Nación como Distrito Federal, detrás de todo eso está la intención a lo mejor de Dardo Rocha de ser presidente con esa ciudad fastuosa que fue La Plata, porque la hizo sobre un charco de agua, hizo una ciudad nueva, una cosa única en el mundo, una cosa maravillosa, única en el mundo. Ahora, el bonaerense sigue siendo la capital, después de 150 años, sigue siendo la capital en la ciudad de Buenos Aires. Los centros de los partidos políticos, los comités de provincia están acá, los medios de comunicación están acá. La Plata es una ciudad de papeles, nada más, ya cuando en esta era ya no hay ni papeles. O sea, no es la capital sigue siendo... El transporte, hay que hacer una reunión de toda la provincia de Buenos Aires, ¿dónde la hacemos? En la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, cuando el gobernador viene, es natural para la ciudad. Bueno, muchos gobernadores
gobernadores definitivamente decidieron venirse a la capital. Alguna gobernadora gobernó los últimos tiempos aquí en la capital federal en retiro. ¿Sí? El Banco Provincia, bueno, una de las cosas positivas... Banco Provincia primero y el retiro después. Le gusta vivir en La Plata, le gusta vivir a Kicillof, le gusta vivir en La Plata. A Kicillof le gusta. Sí, pero el resto de los gobernadores era Banco Provincia, ir a hablar al Banco Provincia. Es un serio tema que la provincia de Buenos Aires no ha resuelto. Vos hablaste de fusionar Senado y Diputados, una Cámara unicameral, porque ahí se plantearon, bueno, muchísimos problemas y uno que ha tenido mucha resonancia es el de Chocolate. Es de la dimensión que se le dio porque de golpe desapareció, ¿sí? Y algunos dicen, si iba para arriba tocaba a muchísima gente más y quedó nada más que en estas figuras que intrascendentes, no conocidas, no porque no tengan relieve, porque cada uno personalmente puede ser que lo tenga. ¿Era una práctica común? No creo, por una cuestión muy sencilla y lo defino por una cuestión mediática. Si una persona, esta misma persona, Chocolate, esto lo hacía todos los meses, no resistía. O sea, algo pasó, lo tendrá que saber la justicia, lo tendrá que saber, por el cual una persona se mete en un cajero. Uno a veces va al cajero y tu señora te dice, che, no me vas y me sacás plata y te están mirando todo. O sea, y vas con tu tarjeta, la de tu señora, y ya es un problema. Que una persona en un cajero, ese cajero, los que conocemos la ciudad de La Plata, es un gran hermano. O sea, es el centro de La Plata. Que una persona con un bolsito se pueda hacer extracciones 50, 47 tarjetas, es algo que no pudo haber pasado 1, 2, 3 meses. Algo pasó ahí que forma parte de las cosas que habría que saber. Pero puede ser que haya jugado en él, bueno, esa autonomía que se tiene, la impunidad. Pero no pudo haber pasado, eso no puede. Hay algo, vamos a la suposición, porque está la justicia por medio, que eso pasaba, que esta persona tenía en el poder eso y hacía eso. Lo lógico, desde mi lógica callejera, es que en algún momento lo tendría que hacer con 10 personas, eso, con 20 personas. Algo pasó, le escuchó a Milei, echó a todo su personal y lo hizo él solo, no quiso delegarlo, porque no hay manera que en un cajero como ese, o en muchos de los cajeros que todos conocemos de una ciudad como La Plata, donde todo el mundo está apurándote, una persona se pueda parar con 50 tarjetas y estarlo y hacerlo con 10.000 cámaras, la policía al lado, es frente a la gobernación, es pleno centro de La Plata. Ahora, que la política tiene cosas para mejorar, sí. La legislatura tiene cosas malas, puede ser. Tiene muchas cosas buenas, como la que le destacaba Mariano, que cada legislador tenemos un cupo de 3.000 módulos, nos vamos de la legislatura, todo eso ninguno queda en la legislatura. O sea, son cosas que sirven. Ahora, la legislatura gastaba el 1,50, hoy gasta el 0,90. Podemos ahorrar más, seguramente haya para checar en todos lados y la legislatura no se ajena y hemos venido achecando. Ahora, lo más importante es que la legislatura haga las leyes para que los bonaerenses puedan tener una gran provincia, que puedan cobrar el sueldo, cosas que es donde tenemos que trabajar. Y esto hay que mejorarlo sin lugar a dudas, pero ojalá que esto no suceda más. Nos queda poquito. Pero quiero hacerte una pregunta porque vos no sos un hombre únicamente de la política provincial. Vos sos un hombre de la política nacional. Yo te conozco muy interesado también por todos los temas que le pasan al país. ¿Cómo lo ves a Milei? Cacho Garay tiene un chiste que dice, cuando uno es joven, tiene con qué y no tiene en qué, dice. Cuando es grande, está la gorda en casa, dice, tiene en qué y no tiene con qué, dice, ¿no? Y parece que la Argentina tiene ese problema que ninguno es completo. Antes estaba el peronismo que tenía mucha política, inclusive hacían las cosas mal y la política lo aguantaba en el poder. Un año antes se caía el gobierno, vino Massa y lo aguantó hasta el final. Y del otro lado tiene un gobierno como el de Milei, con muchas ideas económicas que son las que hay que hacer, son las que hace el mundo, las que hacen muchos gobernadores para poder subsistir, pero le falta la política. Y mucha de la idea de Milei está bien, pero como dice un amigo, Nicolás Massot, hay que hacerlo con la gente y con la ley. O sea, no es lo mismo los cambios que se quieren hacer a través del DNU, hacerlo por un decreto, que un inversor va a decir, pero ¿qué? Yo voy a alquilar con este decreto, voy a poner mi capital con este decreto, que hacerlo con una ley. Hay que darle 20 años. Parece que lo entendió ahora, ¿no? A última hora lo entendió y por lo menos
busca acuerdos, se van a reunir, aunque hayan enflaquecido. Pero hasta lo puede ser un camino. Hasta lo que hizo con los senadores la semana pasada es una hipocresía. Ganan 4 veces menos lo que gana un director de una persona que tiene que decir las leyes de los senadores para los próximos 20 años y cuestionar un ingreso de un senador cuando no cuestiona un ingreso YPF, que va a ganar 4 veces, 5 veces menos un senador que un director de YPF. Es entrar en una hipocresía. Es como que sigue siendo candidato. Yo respeto al periodismo y a los panelistas, pero ya no es más panelista de televisión. No hay que decir lo que es simpático, hay que decir lo que hay que hacer para la Argentina. Y en la Argentina hay que hacer muchas cosas que dice Milei, pero hay que decirlo, como lo dice el bloque de Emilio Monzó, de Pichetto, con la gente adentro y con la ley. Marcelito, como siempre. Gran placer. Muchas gracias. Gran placer. A ustedes les decimos muchas gracias. Si Dios quiere, estamos el lunes a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche junto a Mariano Roa aquí en Extra TV. Que la pase bien, que tenga buen fin de semana. Ojalá sin lluvia.